Estás escuchando Derecho a la Pasión, un espacio que te invita a mirar la abogacía desde otra perspectiva, a conocer y a escuchar personas vinculadas con el derecho, transparentes, infinitamente humanas y apasionadas con lo que hacen. Personas que nos cuentan su experiencia y nos muestran sus sentimientos. Queremos iluminar esa abogacía que no se ve y de la que estamos orgullosas. Si querés recibir nuestro newsletter gratuito, suscríbete en derechoalapasión.com. Ya han pasado muchos años, hoy busco motivación, la emoción, el envión de aquelarre de esos años. Escribo versos extraños, aunque no sean bailados, y no siempre de su agrado, o les suenen pretenciosos. Uno se siente dichoso al descubrir lo creado. Hoy conversamos con Jerry Garbulski, físico, director de TED en español y creador del podcast Aprender de Grandes. Nos enseñó cómo hacer de las conversaciones una herramienta de aprendizaje y nos contó cómo la natación fue su primer vínculo con el derecho. Bueno, hoy en Derecho a la Pasión estamos de fiesta. La verdad, estamos de fiesta por dos razones. Por un lado, porque vamos a empezar nuestra tercera temporada. Y bueno, ya eso es un motivo para celebrar. Pero por otro, la primera temporada fue el estreno de los episodios, las entrevistas. En la segunda incorporamos los newsletters, llegó DALP. Y en esta tercera vamos a darnos el gusto de conversar con no abogados. Vamos a incorporar a los no abogados a nuestra mesa de charlas. Y bueno, y acá viene la segunda razón por la que estamos tan contentas y de fiesta hoy, porque tenemos un invitado con quien nos ilusiona, nos entusiasma conversar, justamente porque es nuestro primer no abogado y nos desafía todo lo que tenemos para aprender de la experiencia, de saberes distintos, de otras especialidades. Así que bienvenido, Jerry, a Derecho a la Pasión. Gracias. Es un lujo estar acá y conversar con ustedes dos. Bueno, ¿no? ¿Y cómo presentar a Jerry, no? Bueno, para mí, primero y antes que todo, para mí es un amigo, es alguien que quiero mucho y que tengo mucha suerte de compartir tiempo con él en la vida, así que por eso solo me considero una privilegiada. Y también es alguien que tiene mucho que ver con cómo empezó Derecho a la Pasión, cómo se gestó. Tal vez como, si tengo que mirar un poquito para atrás, en el 2019, en el mundo de las ideas, en este curso, experiencia que hace Jerry con Meli, la querida Meli Furman, ahí empezó como corazonada lenta. Yo no me daba cuenta, pero en realidad algo hubo en ese programa, en ese curso que hice, que fue muy transformador y que empezó con esto en mí, ¿no? Como que empecé a confiar en desarrollar la creatividad y bueno, ahí empezó. Y después, en el 2020, seguí haciendo cosas con Jerry y hice un curso, un programa, también en ese momento virtual, que se llamó Vivan las Ideas, donde Jerry nos daba un montón de disparadores y motivaciones cada semana y nos puso color a esa pandemia. Y ahí aparece ya la idea concreta, primero aprendiendo décimas y haciendo una canción, Aquelarre, que es la canción del podcast, y creo que eso fue el puntapié inicial. Y después la idea esta del podcast. Así que para mí Jerry es un amigo, es una fuente de inspiración permanente y es un maestro. Así que bueno, muy emocionada y contenta de que estés acá. Hola, Jerry. Hola, Gaby, y hola, Pau, un lujo. Y bueno, y va la primera pregunta, que muy, muy típica de Derecho a la Pasión. Esta pregunta es, ¿cuáles son tus pasiones hoy en la vida? Bueno, esta pregunta me la anticiparon ustedes y les agradezco que lo hayan hecho porque me hicieron pensar mucho. O sea, es una pregunta difícil, obviamente. O no, uno puede decir rápidamente algo o puede dedicarle un ratito a explorar, ¿no? A mirarse un poquito para adentro y tratar primero de entender la pregunta y después de encontrar alguna respuesta. Y encontré 5 cosas que compiten y no me decido cuál es la primera. Entonces, si quieren, les digo las 5 y ustedes me dicen si quieren profundizar en alguna. Hay una cosa que me apasiona mucho, que es contar historias.
es algo que fui descubriendo a lo largo de los años y que cada vez que lo puedo hacer de manera escrita, oral o en vivo o grabado, lo que fuera, me siento bien. Me siento bien y disfruto mucho de hacer. Así que diría que esa es la primera de las 5, contar historias. La segunda es obviamente aprender. Es a lo que me dedico, a aprender yo y a tratar de ayudar a otros que quieran hacerlo. Para darles una manito. Eso me apasiona muchísimo, me hace sentir que estoy vivo y me hace, no sé, disfrutar de un montón de cosas. La tercera es conectar con gente. Obviamente esto es algo que hacemos todos, pero a mí me apasiona encontrar maneras más efectivas y más disfrutables de conectar con gente de distinto tipo. Las digo rápido, después ustedes me dicen si quieren profundizar en alguna. Ya van todas, nos gustaría. Bueno, la cuarta que me fascina es hacer cosas nuevas. Hay algo que tengo que es el bichito de probar, de equivocarme, de encontrar cosas que me gustan, otras que no, y entonces las dejo de hacer. Pero hay algo de la experimentación, de la innovación o la creatividad que disfruto mucho y que me apasiona también. Y la quinta es algo que no busqué, pero empezó a suceder, y es sentir que ayudo. O sea, de vez en cuando algo que hago impacta positivamente en otra persona y me lo dicen y yo me derrito, obviamente. Ya con una sola de esas alcanza para sentir que todo el esfuerzo, todas las cosas garparon, pagaron, valieron la pena. Entonces yo diría que las que se me ocurren hoy, me preguntan mañana y por ahí la lista es distinta, pero hoy serían contar historias, aprender, conectar con gente, hacer cosas nuevas y sentir que ayudo. Sé que son muchas, pero bueno, esas son las 5 que Y cuando decís de contar historias, ¿es contar historias tuyas, propias, o contar historias que leíste? O ¿cuáles son esas historias? ¿De dónde salen las historias? Sí, bueno, hay una mezcla de todo eso y hay algo del poder de la historia que me apasiona, ¿no? De sentir que una historia, cuando uno logra contarla bien y llega al otro lado, puede generar un impacto increíble. Puede hacer que la otra persona se emocione, se transforme, recuerde algo a largo plazo que si no hubiese recordado. Somos bichos que cuentan historias y cuando siento que lo hice más o menos bien, me encanta, o sea, disfruto un montón. Y eso tiene que ver con la tercera, creo que dijiste, que es conectar con nosotros, ¿no? Porque cuando uno tal vez cuenta historias, el objetivo de contar esa historia tiene que ver con la otra, con la pasión de conectar, ¿no? Sí, es uno de las componentes de conectar. Obviamente la escucha también es clave para poder conectar y un montón de cosas más, la empatía y otras cosas. De todo eso te queremos que hablar hoy. Sí. Pero sí, contar historias es una de las componentes de conectar que ayuda. Ayuda a que vos llegues a otra persona con algo que querés decir. A mí lo de contar historias, vos sabés que por un lado me viene a la mente, digamos, con chicos, ese momento, viste, del contar un cuento, cuando uno decía, bueno, vamos a ver un cuentacuentos, o sea, esa magia que tenía justamente el contar, ¿no? No solamente el leer o el leer teatralizando. Y hace muy poquito lo compartí con Gaby porque fue una cosa que me conmovió, que fue, estuvo Alessandro Barico en el Colón hace muy poco, y esa cosa de una persona sentada en un escritorio con toda una audiencia y cautivando solamente con un relato, contando historias que más allá de la idea propia era por ahí recordar amores de la literatura y demás, pero yo decía, ¿cómo nos puede llegar a emocionar al punto de a llegar a las lágrimas? Te digo, para mí fue un momento, y yo decía, es eso, te escuchaba decir, ¿cómo no va a ser reconfortante y apasionante tener ese magnetismo? Porque yo decía, qué poder, la persona ahí sentada con un escritorio y una traductora, y todo el mundo que no volaba una mosca, y que si alguien se acomodaba en la silla te molestaba porque te habías quedado sin escuchar la coma, digamos. Sí, los cuenteros me fascinan. Impresionante. Tienen esa habilidad de cautivarnos con la palabra. En mi caso no me sale tan bien contar cuentos históricos, tradicionales o escritos por otros, que es mucho de lo que hacen los cuenteros y está genial. A mí me sale más contar cosas que me atraviesan a mí. Porque me da ganas de contar eso. Es como que siento que algo me pasó, algo pensé, algo, no sé, fui testigo de algo que pasó y me tocó alguna fibra íntima y me da ganas de contarlo. Entonces mucho de lo que a mí me gusta contar tiene que ver con las historias que me atraviesan de alguna manera, ¿no? Y en la forma en que intento contarlas, estoy ahí.
No es que cuento, había una vez una persona que le pasó esto y lo otro, sino, ¿sabes qué? Vi a una persona que le pasó esto y esto me pasó a mí. Entonces por ahí es un poquito un tema personal mío de qué me gusta contar, ¿no? Pero admiro muchísimo a la gente que cuenta cuentos. Pero hay un trabajo adicional en eso que vos contás, porque en esto que decís, porque ese registro de lo que le pasa a uno y poder exteriorizarlo y compartirlo, en uno de los ejercicios que vos haces en tus cursos de oratoria, y ahora vamos avanzando en tema, pero a mí me parecía muy difícil cuando vos planteabas, contá una historia personal significativa de tu vida. ¡Wow! O sea, tengo además que registrar eso, darme cuenta y después ver, bueno, cómo lo comparto, cómo lo transmito. Claro, inclusive en la ficción más pura ya es casi un lugar común que toda ficción es autobiográfica, ¿no? De alguna manera, porque el que escribe está contando algo, a veces en la voz de los personajes, pero algo que le importa, que le interesa, que lo tocó de alguna manera, pero es autobiográfica del que lo escribió, no necesariamente del que lo está contando. Yo trato de que las cosas que yo cuento sean autobiográficas porque estoy yo involucrado de alguna manera. Eso que decís, el otro día con Pau conversábamos de cómo vivimos las pasiones, porque uno dice, estas son pasiones que tenemos, todos podríamos decir alguna, desde grandes hasta bien chiquitas, pero cómo se viven, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, pero se viven en esto que vos decís, ¿no? Estoy ahí, ¿no? En ese momento siento que estoy ahí. Y también decíamos que a veces la gente que está muy apasionada con algo, no es fácil convivir con esa persona. Que a veces se sanciona a la persona que tiene una pasión muy fuerte. A ver, un ejemplo. Por ejemplo, mi hijo más chico, a los dos, pero a mi hijo más chico, fanático de los deportes, ¿no? Y en casa, cuando mira, y es un apasionado por los deportes, en casa cuando mira televisión y ve deporte, grita, se posesiona, se enajena un poco, ¿no? Entonces, y al que está conviviendo, de alguna manera lo querés reglamentar, lo querés bajar. Entonces decíamos, qué loco esto, ¿no? Porque uno dice, la pasión es algo que en lo que te toma y te lleva, y bueno, y hay que aprender a convivir con eso. ¿Vos cómo vivís con estas cosas? Me encanta esa pregunta, Gaby. Me surgen muchas cosas, pero una es que siento que hay pasiones que incluyen y otras que excluyen a tu gente cercana o a mi gente cercana. En parte por las características de eso que te apasiona y en parte por tus propias características. En mi caso, a lo largo de la vida me apasionaron muchas cosas. Cuando me dediqué muy seriamente a la ciencia, a hacer investigación científica hace ya bastantes años, lo que me pasaba era que soñaba y vivía y tenía una intensidad altísima con eso que hacía, pero llegaba a casa y cenaba con Marce, con mi esposa, en ese momento novia, y le digo, che, te quiero contar algo que me pasó hoy en el laburo, en el laboratorio. Y a los 15 segundos ella estaba quedándose dormida, porque era un embole para alguien que no estaba metido en ese tema. De compartir. Y yo era incapaz de poder compartirlo de una manera, de hacer por ahí en ese momento, y con ese tema me costaba mucho llegar a la otra persona de una manera interesante para la otra persona, no solo para mí. Para mí era interesante porque eso era lo que me apasionaba. Entonces eso me pasaba cuando estaba en la frontera de la física básica y bueno... y lo que me pasó después, que fui pegando saltos, es que cada vez me meto en más temas que son, por un lado, más fáciles de incluir en esa pasión a la gente cercana, y por otro lado yo fui aprendiendo un poquito a hacerlo. Entonces todo lo que hago ahora de aprender de grandes, de TED, del mundo de las ideas, son cosas que llego a casa y con Marce, con Juli y Lele, nuestros hijos, me encanta contarles en la cena. Y ellos se enganchan. Entonces de repente sigo muy apasionado por otras cosas ahora, pero son cosas que son más compartibles y son pasiones en las cuales puedo involucrar de alguna manera, creo que positiva, a la gente más cercana. Está buenísimo, y está buenísimo tener ese registro. No es tan obvio. Mucha gente que tiene esas pasiones, y a mí me ha pasado con otras cosas, no es fácil entender que para el que convive con vos, eso puede ser una dificultad,
O sea, uno ve el lado positivo de apasionarse con las cosas, pero tiene eso también. Así que está buenísimo, ¿no? que tengas ese registro, porque, bueno, ayuda a convivir. Sí, igual no está mal tener pasiones que no son fáciles de compartir. Exacto, también. Lo bueno es un balance en esto, obviamente. A veces te copa algo y te metes en algo y si no lo puedes compartir está todo bien también. Es como, para tener buenas relaciones, inclusive relaciones de pareja, una cosa que me enseñó Diana Wang, mi querida Diana Wang, es que está bueno tener amantes. Exacto. Amantes en el sentido amplio de la palabra, no necesariamente amantes sexuales, pueden ser amantes de otras cosas que te apasionen y que te llevan a otro lugar. También. Totalmente, y ayudan a la salud de la relación con la gente más cercana. Bueno, y esto es derecho a la pasión, ¿no? Entonces nosotros defendemos que haya un derecho a tener pasión, ¿no? Y como todos los derechos, siempre hay otro derecho del otro lado que, digamos, se contrapone. Bueno, podría ser la libertad del otro. Así que, bueno, es un derecho más, así que es así. Hay derecho a la pasión, en el sentido que sea. No, y además, a respetar el que el otro, yo lo pensaba distinto. Mira, cuando vos decías, capaz que yo le contaba y ella por ahí podía no entender o tenía un límite, una tolerancia, yo digo, a lo mejor, viste, el apasionado que solamente quiere hablar de ese tema o todo el tiempo hablar de ese tema, lo que genera es eso, decíamos, el límite, el contrapeso, decir, bueno, respetar en el otro el que, bueno, puede ser que no esté en la misma frecuencia que yo, más allá de que se entienda, digamos, podría ser algo que se entiende, pero que el otro ya está, hasta acá, este es tu timing. Sí, pero ahí es importante, Pau, me parece, o sea, la empatía de registrar que el otro se emboló, no entiende, está en otra, no le interesa, lo que fuera, ¿no? Entonces, yo creo que un problema que tiene mucha gente que es muy apasionada y que no logra establecer esa conexión es cuando no está esa empatía, cuando no te das cuenta que del otro lado la cosa no resuena. Sí, porque otra de las cosas que comentábamos el otro día, es que a veces la pasión y la obsesión van medio juntitas. Es una obsesión con disfrute, la pasión, sería así, digo. pero van medio juntas, o sea, es muy difícil no obsesionarse con una pasión. Entonces, bueno, la obsesión tiene sus cosas bastante negativas. Entonces, bueno, son emociones fuertes que hay que aprender a controlar. Digamos. Y por otro lado, creo que está bueno aprender a acompañar a los otros en su pasión, ¿no? O sea, por ahora hablamos de cómo uno puede ayudar a compartir su pasión, pero está bueno cuando otro encuentra su pasión, ver cuál es tu mejor rol acompañando a esa persona a desarrollar y a vivirla plenamente, ¿no? Es que es una forma de quererla, tan importante. Totalmente. Tan importante. Bueno, y Jerry, vos recién hacías referencia, dijiste así al pasar, diga algunos saltos, hablamos de la física, empezaste estudiando física y te desarrollaste en eso, pero después llegó la consultoría en el mundo de los negocios y después pasaste al mundo TED, ahora nos vas a contar mejor, pero bueno, sos director de TED en español. Y está el podcast Aprender de Grandes y todo lo que estás haciendo desde ese lugar. ¿Qué es lo que vos ves que se mantiene? ¿Cuál es la esencia de Jerry que se ha mantenido en el tiempo a lo largo de todos esos saltos? ¿O qué cosas, dijiste, se sumaron? Otras a lo mejor desandaste camino, tuviste que, solemos hablar de desaprender, ¿no? Bueno, contanos en esa lectura que haces de vos. Sí, hay muchas cosas. Yo quería de chiquito descifrar los misterios del universo. O sea, yo quería entender de dónde venimos, a dónde vamos, cómo funciona nuestra mente. Y obviamente la ciencia era el camino que yo encontré en la ciencia el camino para tratar de recorrer eso, ¿no? Y empecé así. Y con el tiempo me di cuenta que eso me sigue fascinando, pero que lo que me fascina es descubrir mundos. Me encanta meterme en algo y devorarlo, aprenderlo, reconocerlo, no sé, crear algo dentro de ese mundo. Al principio, cuando pegué el primer salto de una cosa a la otra, me costó muchísimo. Cuando dejé la ciencia, no es que la dejé en espíritu, la dejé de practicar en el día a día como dedicación a tiempo completo, digamos. Cuando pegué ese salto me dio mucho miedo porque pegué ese salto yo había terminado mi doctorado en MIT en Estados Unidos en física aplicada a la ciencia de materiales, que era eso lo que hacía, y pegué el salto a meterme en la consultoría de negocios. Trabajé en BCG, en el Boston Consulting Group, durante 13 años después. Que nada que ver, o sea, visto desde la perspectiva de alguien, dice, ¿cómo estudiaste física y te dedicaste a cosas de negocios durante tanto tiempo? Y a mí me dio muchísimo miedo, por muchas razones. Primero, no sabía si me iba a ir bien o no, si iba a poder hacerlo.
por otro lado me daba miedo de echar por la borda lo que había hecho con tanta intensidad hasta los 30 años, que era la edad que tenía en el momento de ese salto. No solo había aprendido bastante, me había ido razonablemente bien, había conocido un montón de gente, había creado un poquito de reputación en el mundo de la ciencia, había publicado, había avanzado un poquito a la frontera del conocimiento todo lo que humano. había que hacer, claro. Toda esa cosa, un poquito, tampoco tanto, pero un poquito había logrado todo eso. Y digo, che, me voy a mandar esto y ¿para qué voy a usar las ecuaciones de la mecánica cuántica en la consultoría de negocios? Para nada, seguramente. Entonces, había un riesgo a la pérdida, ¿no? Tenía miedo a la pérdida de tanto activo, si quieren, Sí. acumulado, ¿no? ¿Y había prejuicio? O sea, el dejar la ciencia para pasar al mundo de los negocios, Eso ¿hay también. ahí algún Sí, prejuicio? sí, de hecho me sentía un traidor. O sea, Exacto. en el Wow. mundo de la ciencia no es Qué como palabra que... fuerte. Y sí, era fuerte y yo tenía ese fantasma de que mis amigos, mis compañeros, ¿cómo te vendiste? Vas a perseguir el vil metal o no sé qué, lo que fuera, en cada caso, con un montón de prejuicios y todo eso. Eso también pesó mucho. Entonces ahí yo vivía en Boston, en Estados Unidos, cuando pegué ese salto y me acuerdo que conseguí una psicóloga argentina que vivía ahí. Que vivía allá, que vivía ahí. Psicólogo, exportamos psicólogo. Con la cual hice algunas sesiones para que me ayude a entender todos estos mambos y miedos y Es que es una dificultades. decisión muy difícil. Pero era algo que para- nacía de vos, no es que te llegó una propuesta, porque a veces a uno una propuesta lo hace mirar algo que no Sí. había pensado. Es raro, o sea, como siempre trato de construir la narrativa mirando para atrás, ¿no? En el momento estaba totalmente confundido y no sabía qué pasaba, pero lo que pasó fue que me ofrecieron hacer un postdoc, que es lo que haces típicamente si haces carrera científica, después de terminar Es el lo que doctorado, sigue. es lo que sigue naturalmente. Y me lo ofreció un tipo que era el líder en lo que yo estaba haciendo, era él la persona con la cual hubiese sido ideal seguir si yo quería hacer carrera científica. El tipo dirigía un laboratorio en las afueras de Denver, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, y fuimos con Marce, con mi esposa, un fin de semana largo. Una vez que yo recibí la oferta, yo estaba terminando el doctorado, nos fuimos ahí a conocer el lugar, conocer el laboratorio, el equipo, todo eso. Pasamos el fin de semana en Denver y volviendo a Boston nos miramos los dos y nos dijimos, ni locos nos venimos a vivir Muy acá. lindo Denver. No, nada. O sea, más allá de que no es un tema de lindo o feo, no nos veíamos, Claro. no era lo que queríamos para nuestra vida, o sea, somos animales sociables o bichos sociables, los dos, y re familiares y de amigos, y ahí vamos a estar solos. Está bien, científicamente o profesionalmente era lo mejor que me podía pasar. Entonces le dije que no al tipo que me había hecho la oferta. Y una vez que le dije que no al número 1 de lo que yo hacía, era raro buscar al número 2. Entonces dije, bueno, abramos otras puertitas, a ver qué onda otras cosas. Y estando en MIT, que es un lugar espectacular, lo que pasa es que un montón de empresas y otras organizaciones vienen a MIT a promocionar la salida laboral que ellos ofrecen. Entonces dan charlas y todo. Entonces me metí, fui a todas las charlas que pude y ahí apareció la Había lugar consultoría para de un negocios. físico. Claro, de repente había esta BCG, estaba McKinsey, había otras de las empresas que lideran, las consultoras que lideran ese segmento, que venían a decir, buscamos gente que haya pensado problemas difíciles, no importa que sean de negocios u otra cosa, y que les haya ido bien en eso, y que puedan aprender rápidamente las cosas básicas de negocios, que tampoco son tan complejas ni tan difíciles, para dar una perspectiva distinta, nueva, a la resolución de estos problemas tan difíciles que tienen las empresas en todo el mundo. Yo dije, mira, interesante. O sea, puede ser que alguna de las cosas que desarrollé puedan servir en otro área, y voy a seguir aprendiendo, y me van a pagar bien y voy a tener flexibilidad geográfica, pues sabíamos que tarde o temprano queríamos volver a la Argentina, y eso me permitía hacerlo de una manera bastante fácil, y dije, bueno, vamos a probar un par de años. Fueron 13. Ahí sabían que iban a volver a la Argentina. ¿Era una decisión que habían tomado ya? Cuando O sea, nos fuimos de acá, mis viejos le hicieron jurar a Marce que me traía de vuelta. ¿Y nunca te Ese fue- enamoraste tanto de la vida de allá como para No, vivir toda hay tu vida cosas acá? muy lindas de ahí, las cosas funcionan, o sea, hay un montón de cosas que están bien, pero el Una asado de los pertenencia. domingos y la familia Y y, la los familia. amigos y la cultura y el mate y todo eso, pero sobre todo los abrazos con los amigos es algo que no quería no tener. Sobre todo cuando tuviéramos hijos. Mientras éramos jóvenes con Marce era una aventura por un tiempo, pero nació Juli todavía viviendo allá. Y ahí al mes y medio de Juli nos volvimos a Argentina. Era obvio que era el momento para hacerlo.
Y desde Argentina seguiste yendo y viniendo. Claro, ahí fueron 2 años de BCG en Boston y después los otros 11 desde acá, pero viajando por todos lados. Fui a lugares insólitos que tenía que googlear. Bueno, no sé si era googlear todavía en esa época. Ya era googlear o buscar en un mapa dónde quedaban. O sea, porque me mandaban y tenía que ir, tenía clientes en lugares raros. Y entonces, volviendo a la pregunta, digamos, en estos pasos, todo eso que tenías de la física, lo aprovechaste muy bien en esto que decías, quien puede lo más, puede lo menos, de alguna manera. El seguir aprendiendo esta cosa claro, que querías. Hay varias cosas. Primero es que me di cuenta que podía aprender sobre otros temas y me podían interesar. O sea, de ahí me di cuenta que casi cualquier tema me interesa. Sí, veo que puedo aprender y puedo entender cómo funcionan las cosas. Esto de los misterios del universo se aplican a cada universo, a cada mundito en el cual uno se mete, no necesariamente. Será el de los negocios, claro. No solamente la cosmología o, no sé, la ciencia de materiales, que era lo que yo hacía. También otras áreas pueden tener cosas muy interesantes para aprender y entender. Y lo otro que me di cuenta, que esto fue un hallazgo y que no esperaba, y que fue un hallazgo positivo, una linda sorpresa, fue que viniendo de un área tan distinta como es la ciencia, y metiéndome en el mundo de los negocios, podía aportar una perspectiva que otros no tenían. O sea, la lente con la que yo veía el mundo, mis modelos mentales que ayudaban a hacer algo de sentido o tener algo de sentido de lo que está pasando alrededor de uno, eran distintos a los de la gente que había hecho un MBA o había tenido otro tipo de formación. Y de repente yo decía en las reuniones de equipo para resolver problemas de estrategia de negocios para nuestros clientes, yo decía algo que para mí era obvio, casi una pavada, y los demás me miraban con los ojos grandes diciendo, ¡wow! Yo, ¿qué te sorprendes? Dice que nunca lo habíamos pensado así. Entonces es muy lindo eso de que uno cuando pega esos saltos al costado trae un bagaje que en vez de desaprender, habías mencionado la palabra desaprender, yo hablé mucho de desaprender en los cursos de todo eso, pero la verdad es que no soy muy fanático de desaprender. Yo soy más fanático de decir cómo hacer para todo eso que sabemos, aprovecharlo en situaciones nuevas. No es renegar, sino hacernos cargo de eso y aprovecharlo. Es decir, yo soy un físico y aprendí a ver el mundo así, cómo esta mirada puede ser útil en el mundo, por ejemplo, de los negocios. Y de repente me fue bien a pesar de no tener un MBA o a pesar de no saber qué era el valor presente neto el primer día que empecé a trabajar en BCG y que tuve que aprender a los golpes. Pero eso lo aprendí rápido y con todo lo que yo traía pude hacer algo que otros no podían hacer. Enriquecer. Y para el próximo paso, digamos, que fue el mundo TED, y ¿cómo siguió? Digamos, bueno, ahí lo que me pasó es, mientras que el primer salto me dio mucho miedo y tenía dudas y tuve que ir a la psicóloga y todo eso, cuando vi que funcionaba y que me gustaba. Se le generó la adicción. La adicción al salto. Me volví, pero adicto mal, porque estoy ahora constantemente pensando en cuál es el próximo salto y hacia dónde. Y por eso esto de enseñar, de dar clases, de hacer un podcast, de meterme en el mundo TED, fue una forma genial de conocer otros mundos. Me gustó una vez cuando te escuché decir que estabas esperando a ver con qué era lo próximo que te ibas a incomodar un poco. Y digo, bueno, sí, ¿no? Estos saltos. Claro, y es lindo porque eso sucede, fui descubriendo un poco por deseo interno, típicamente cosas de la niñez que fue postergando o alguna cosa que te da ganas de hacer, combinado con el azar del entorno. Hay cosas que te pasan alrededor tuyo que no dependen de vos, que no controlás y de las cuales muchas veces nos sentimos víctimas. Y está bien, a veces somos víctimas. Pero a veces pueden ser pequeñas pataditas que nos dan la oportunidad de eso, de pegar un salto que no estábamos pensando o esperando. Y muchas de las cosas que me fueron pasando tuvieron que ver con aprovechar esas situaciones del entorno que uno no veía venir. O sea, la pandemia. La pandemia es el ejemplo típico. Nadie la vio venir y de repente a los 3 días estábamos por Zoom haciendo cosas que antes no hubiésemos podido hacer. Sí, inimaginable. Y en todo esto, Jerry, en todos estos cambios, yo creo que la estabilidad emocional es importantísima, ¿no? Porque en eso te mantuviste, digamos, vos siempre te he escuchado decir muchas veces que has cambiado todo, menos a tu pareja, digamos, en eso, pero creo que más allá de que en tu caso sea la pareja, la estabilidad emocional para todas estas cosas, o sea, me parece que uno puede cambiar algunas partes, pero en otras tiene que tener como bases sólidas para poder hacerlo. No sé cómo lo ves, cómo juegan las emociones en todo eso, porque suena, uno cuando dice salto para acá, salto para allá, está buenísimo que eso, pero me parece que
no es tan fácil manejar el botoncito de las emociones para eso, ¿no? Entonces, Sí. en algún lugar hay un cable a tierra, hay algo que... Sí, no, Marce fue crítica, obviamente, en todo esto, pero no fue siempre color de rosa la cosa. O sea, tuvimos un montón de crisis, como muchas parejas, o como, no sé si todas las Claro. parejas, pero como seguramente casi todas las parejas. Porque a veces tengo equilibrio, a veces no. Y a veces me meto en una de estas pasiones y no tengo en cuenta el entorno o no conecto con el entorno de la manera que, mirando para atrás, digo que Salame tendría que haberlo hecho de otra manera. Hubo momentos de ¿cómo se dice? Alienación que no estuvieron buenos. No estuvieron buenos y Marce, o sea, tuvimos alguna crisis en la cual por suerte ella tiene la clarividencia de... ¿Puedo decir cagarme a trompadas? Porque fue eso lo que hizo. O sea, de hacernos reaccionar. No, y de mostrarme cosas que yo no estaba viendo. Y eso fueron crisis que nos hicieron crecer después. En el momento no estuvieron buenas, obviamente. Pero gracias a que ella está mucho mejor plantada que yo, con las emociones y con la conexión y todo eso, a veces me hace sonar la alarma que yo no tengo. Y no, hubiese desbarrancado y hubiese hecho agua millones de veces si no hubiese sido por ella. Está buenísimo nosotros cuando conversamos así, más con personas como vos, que uno desde afuera las ve como muy exitosas y que son exitosas o que han hecho o que hacen lo que les gusta, ¿no? Ver que todos esos procesos tienen blancos, negros, grises, y que uno, digamos, no es todo mágico y que uno los va caminando con las... O sea, que crisis tenemos todos y que miedos tenemos todos y que tal vez la idea no es escaparles, sino enfrentarlos y poder avanzar. Claro, visto desde lejos todos vemos... Magia. Sí, vemos Sí. como la vida de Instagram del otro, ¿no? Claro. Que es la vida que muestra de todo lindo, todo bello, y a veces envidiamos a Federer, pero Federer se la pasó entrenando como un bestia un montón de horas todos los días para poder lograr, aparte de que tiene el talento, tuvo la disciplina y generó los hábitos para hacer eso que muchos otros con el mismo talento no lo tuvieron. Y decís, ¿quiero esa vida? No sé si quiero esa vida. Entonces está bueno amigarse con la vida que uno tiene y hacer lo mejor que podamos dentro de todo eso, reconocer nuestras miserias y nuestras limitaciones y bueno, tratar de convivir con eso. Y tal vez, Jerry, algo que has mantenido es ese deseo de búsqueda, ¿no? Eso tal vez si uno te ve desde el principio, esto que estás contando, es siempre ese hambre porque no todo el mundo lo tiene, ¿no? Que, digamos, uno a veces se conforma, y acá me quedé, bueno, esto está más o menos bien, y me quedo. En cambio vos, lo que tal vez si uno piensa que persistió es eso, ¿no? Sí, creo que es parte del temperamento de cada uno, ¿no? Y es difícil, como el temperamento es una de las cosas más difíciles de cambiar, ¿no? en nuestras vidas. Y está bien la gente que no quiere eso. Me parece Sí. O sea, yo tengo eso, pero también tengo gente muy cercana que dice, ¿sabes que estoy re contento que lo estoy haciendo? Quiero disfrutar de esto. No me pidas que cambie nada. Está todo perfecto y está todo bien. Y me encanta ser amigo de esa gente o tenerla cerca. Y lo respeto y lo acompaño. No soy yo así, pero está bueno que otros sean así también. Pero en tu caso fue así, digamos, esa búsqueda, y ese bichito de búsqueda y lo tenés actualmente, digamos. Es como mi siempre. Combustible, o sea, encontrar cosas nuevas, aprender, tratar de cambiar un poquito cómo funcionan las cosas, es lo que me gusta hacer. Bueno, y otra pregunta que te queríamos hacer es, y que tiene que ver con tus búsquedas, ¿no? Con este foco que le has puesto los últimos años con Aprender de Grandes, que ya llevas como 130 episodios. Más o menos. Bueno, y que somos fans de Aprender de Grandes acá, y que al que no lo escuchó, le recomendamos que lo escuche. Es buenísimo, buenísimo. Y has profundizado, ¿no? en la conversación, ¿no? Y en el valor de la conversación, y venís conversando mucho. Y para los abogados y las abogadas, conversar bien es una herramienta importantísima, ¿no? Porque poder entender, primero hablamos con clientes y poder entender qué es lo que realmente quiere, cuál es su problema, y entender y conectar en serio con eso. Después hablamos con jueces, hablamos con funcionarios, hablamos con testigos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para conversar mejor? ¿Qué necesitamos para conversar bien? La pregunta es re amplia, Gaby. Sí, me encanta, obviamente es algo en lo que vengo pensando mucho. Y primero hay que pensar para qué conversamos, ¿no? O sea, ¿qué queremos lograr con una conversación?
Y una forma de verlo es que cada uno de nosotros tiene una vida interna muy rica, ¿no? Es todo ese murmullo interno que tenemos todo el tiempo y nuestro flujo de la conciencia y nuestra narrativa de vida. Todas esas cosas están buenísimas, pero somos bichos sociales, generamos cultura, sociedad, vínculos, relaciones que son una parte importantísima y crucial de nuestra vida. Y de alguna manera la conversación o la palabra en general es la lubricación de todo eso, es el aceite que hace que esos engranajes funcionen, que es algo que a mí me parece maravilloso y hasta tiene algo de mágico, ¿no? Que yo pueda tener una idea en mi cabeza, que pienso algo que esencialmente es un patrón de conexiones neuronales que hay en mi cabeza y que puedo traducir eso en conceptos, después en palabras, puedo darle la orden a mi mente que genere ondas en el aire con esas palabras, que esas ondas viajen y que lleguen al oído de otras personas, que esas personas puedan decodificar esas pequeñas fluctuaciones de las moléculas del aire y reconocer que ahí hay palabras y hacer sentido de esas palabras y que eso impacte en cómo sus neuronas están conectadas, de forma tal que ese bichito que yo tenía, esa semilla de idea que tenía en mi cabeza, llega a través de toda esta magia a la mente de otras personas e instala algo. O sea, eso me parece una locura. O sea, lo pienso y me parece... Sí. Obviamente no es mágico porque tiene toda su explicación, pero es mágico porque no puede ser. Es una cosa increíble. Sí. Bueno, entonces... Eso es un poco lo que está, para mí es algo que me fascina y me sigue asombrando al día de hoy que podamos hacer. Y después que podamos conectar a través de eso, que ese intercambio de ideas pueda generar vínculos, pueda generar cultura, pueda generar sociedades, pueda generar colaboración entre gente que no se conoce o sí se conoce, o no sé, un montón de cosas. Puede generar nuestra identidad, porque lo que hacemos con las palabras en voz alta o para adentro es lo que define quiénes somos. O sea, la forma en que nos autodefinimos o los otros nos perciben tiene que ver con ese tipo de narrativas o cuentitos que nos contamos, ¿no? Bueno, eso en general. Ahora, específicamente en distintas conversaciones uno puede querer hacer distintas cosas. Podés querer convencer a alguien, podés querer venderle algo, podés querer negociar y sacar de la negociación lo máximo posible para vos o para los dos y ver cómo lo repartimos. Podés querer vencer al otro o podés querer aprender del otro. Podés querer conectar con el otro. Podés querer ayudar al otro. Hay tantas razones por las cuales conversamos y en la inmensa mayoría de los casos no las tenemos conscientes. Entonces, un primer paso para entender, creo, ¿no?, cómo conversar mejor es por qué quiero tener esta conversación. Ahora estamos conversando y yo quiero aprender de ustedes, quiero tener esta conversación linda y conocerlas un poquito más y ese es mi objetivo para hoy. Entonces eso me predispone a hacer ciertas cosas que si yo viniera acá con otros objetivos sería algo distinto lo que voy a hacer, ¿no? Entonces pensando en general en lo que a mí me gusta, las razones por las cuales yo quiero tener conversaciones, hay algunas cosas que a mí me parecen importantes. Primero, es obvio, pero no lo hacemos, y es escuchar. En general, la inmensa mayoría de nosotros, cuando está conversando, está mucho más atento a pensar cuál va a ser mi próxima intervención, cómo voy a interrumpir para meter bocado, para decir lo que yo tengo ganas de decir, y en general no escuchamos, porque nos gana esa vocecita interna que está más atenta a estas otras cosas. Entonces siento que si de alguna manera lográramos ecualizar un poquito más, o sea, tenemos que hacerlo y lo hacemos y es naturaleza humana, pero si lográramos prestar un poquito más de atención a lo que la otra persona nos está diciendo, eso ya genera la posibilidad de conversar mejor. Esto es algo que cuando empecé a Aprender de Grandes el podcast, me pasó. En las primeras conversaciones ahora las escucho y me doy cuenta que no estaba escuchando bien. O sea, que yo estaba nervioso y estaba mucho más atento a cuál iba a ser mi próxima pregunta que a lo que me estaba diciendo la persona con la que estaba supuestamente conversando. Y ahora las escucho y me dan un poquito de vergüenza, también me dan un poquito de bronca de que me dijo algo la otra persona y yo disparé la siguiente pregunta y ahora digo, me la había dejado picando y estaba ahí y no cabeceé para meter el gol o para meterme en un tema que me lo dejó servido porque no escuché. Y eso bueno, con el tiempo, o sea, sigo
con un montón de posibilidad de mejora, pero fui aprendiendo a hacer eso, fui aprendiendo a bajar esa vocecita interna y a escuchar un poquito más. Yo creo que esa es una de las cosas que nos puede ayudar a hacer. Lo otro es un tema de egos, ¿no? Hay un tema de que cada uno de nosotros tenemos, todos, ¿no? Tenemos un problemita con nuestro ego y cuánto pesan las conversaciones. Si nuestro ego es lo que tiene que lucirse y lo que queremos maximizar es nuestra autoestima y cómo creemos que el otro nos percibe, estamos sonados porque no vamos a conversar. En cambio, si uno baja su ego, ahí eso puede ayudar muchísimo a la conversación. Y eso ayuda, entre otras cosas, a que la persona con la que uno está conversando se sienta bien. O sea, creo que una forma de pensar cómo conversar mejor es no importa si estás negociando, peleándote, aprendiendo del otro, lo que fuera. Si conversás y al final de esa conversación la otra persona dice, che, qué bueno que estuvo a conversar, o qué bueno que estuvo, me encantó esto que pasó. Inclusive, por más que haya sido una pelea, estuvo bueno lo que acabamos de conversar. Si uno logra hacer que el otro se vaya con esa sensación, entonces el ego no jugó el rol que patea en contra, sino que ayudamos. O sea, me parece que, y eso es, o sea, me parece que es algo importante y es algo que trato de hacer en Aprender de Grandes y lo pienso conscientemente para que no me traicione mi ego. Antes de cada conversación digo, quiero que la persona con la que voy a conversar ahora brille. O sea, mi objetivo ahora es hacer que la otra persona brille. Entonces trato de domar mi propio ego, que a veces me juega malas pasadas, y recordando eso está bueno. Y relacionado con eso, perdón que es una respuesta larga, pero una pregunta cortita. Espectacular, estamos aprendiendo, bueno, espectacular. Me parece que si uno va más con el chip de aprender y no intentar convencer. O sea, muchas veces entramos en la conversación diciendo yo opino esto, yo tengo la razón, mi postura es la correcta y lo que voy a tratar es de convencer al otro de que yo tengo razón. Es decir, si voy más con la actitud de enseñar que de aprender, las chances es de que no funcione bien la cosa. Me parece que está bueno esto de privilegiar la posibilidad de uno cambiar de opinión más que la de convencer al otro de que uno está en lo cierto. Y además no generar una barrera, ¿no? Porque si yo arranco y ya te pongo, porque yo pienso que esto es así, es como difícil empezar a intercambiar y construir. Claro. Ahí planteas la metáfora de la guerra, ¿no? Para la conversación, o para la discusión o para la negociación. Si empezamos a hablar de mi argumento tuvo más peso, y creo que en el mundo del derecho hay un poco de eso, ¿no? Porque uno va a litigar o está el alegato y todo eso, hay mucho de quién tiene razón y quién no, y uno va a tratar de probar su punto. Es parte de lo que entiendo que hacen los abogados. Sí. Que está bien en ese contexto, digamos, pero si uno logra hacer eso y que el otro se vaya diciendo, mira, estuvo bien esto, perdí esta vez, pero estuvo bueno, no sé, yo por ahí es un poquito ingenuo, pero me parece que hay algo de conectar de esa manera, de buscar forma de que todos que salgamos de ahí sintiendo que ganamos. Exacto. Todos. Mira, nosotros trabajamos, cuando uno trabaja en mediación o dentro del mundo del derecho, también está esta cosa de aprender a buscar los intereses y no solamente las posiciones. Si yo arranco diciendo yo tengo razón o esto es así por tal cosa, planto una posición, distinto es, empiezo a conversar y sabemos que en la conversación uno puede ir sacando, bueno, pero realmente ¿por dónde va? ¿Qué es lo que...? Bueno, libros de negociación para entender buscar acuerdos, pero partiendo de los intereses y no de las posiciones. Totalmente. Y hasta con los hijos, digamos, si uno se planta primero mandando un juicio en vez de decir, pero ¿por qué hiciste esto? ¿Pero qué pasó? Y después construir, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Otro tip? ¿Tenemos otro consejo más que te interrumpí? No, o sea, me parece que es eso, es cambiar un poquito el modelo mental, ¿no? de cada uno, en la dirección que uno quiera, pero tratar de ser más conscientes que hay mucho en juego cuando uno conversa con otra persona. Sí, y también pensamos que es una gran fuente de sabiduría, de adquirir sabiduría la conversación, porque no es tan fácil hacerse, digamos...
adquirir sabiduría, no solamente, uno lee, hay por ahí a través de la lectura es una manera, pero a veces la lectura entra, pero no entra al cuerpo, digamos, es como que uno lee algo, lo aprovecha en el momento, pero no sé si se lo hace carne. A veces pasa con la conversación, con la buena conversación, que ese ida y vuelta, ese mostrar tu proceso mental, que el otro lo evalúe, y ese hace incorporar mucho más esa sabiduría. O sea, si usamos la conversación como fuente de aprendizaje y sabiduría, aún en una negociación, en el derecho, en las cosas que se nos presenten, pero lo aprovechamos para eso, y decimos, a ver, ¿qué saco para mí de esto? ¿Qué meto en mi cuerpo para esto? Me parece que es una herramienta espectacular, ¿no? Sí, y creo que la conversación, totalmente, Gaby, creo que la conversación tiene otra faceta. Porque en general pensamos, bueno, cuando converso escucho al otro y aprendo, o no sé, estoy de acuerdo o no de acuerdo, lo que fuera con cada cosa que escucho. Pero hay otra faceta que a mí me interesa mucho, y es qué es lo que aprendemos de unos mismos cuando conversamos, porque uno está hablando y al escucharse hablar se da cuenta de cosas que pensaba que no sabía que pensaba, ¿no? Entonces es como verse o otro expuesto, lugar. Decís, pero no me gusta lo que acabo de decir, no suena tan bien. Claro, sí, o no estoy de acuerdo con lo que acabo de decir, y eso me encanta. Me pasa muchas veces que digo algo y digo, no, esto que dije no estoy de acuerdo, no me gusta. Exacto. Nosotros en el estudio hay algo que hemos incorporado, que lo tenemos incorporado hace muchísimo tiempo, y me animo a decir que las mejores cosas del estudio salieron de esos espacios, que casi a diario, te diría, hay un par de horas libres de intercambio, o sea, que generalmente son a la mañana, donde decís, tomamos un cafecito. Entonces llegamos tipo 10 de la mañana con cafecito, y son 2 horas que interactuamos con el día, con lo que viene, mezclamos derecho con lo que nos pasó, lo que tenemos que hacer, y de repente aparecen cosas relajados, sin agenda, y la verdad que ese intercambio es, como te digo, las mejores cosas que nos pasaron, las mejores decisiones tuvieron que ver con eso. Y muchas veces el tiempo de los abogados, por ejemplo, las abogadas, no le dedicamos, siempre estamos ocupados haciendo cosas productivas, mandando un mail en una reunión con mucha gente, contestando. No dedicamos ese tiempo para parar y decirte, bueno, ¿qué día de hoy? ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? Dedicamos, y ese es un tiempo súper productivo, aunque parece que uno lo pierde, ¿no? La conversación requiere también tiempo, o sea, dedicarle un espacio, que a veces, bueno, que no sea solamente el intercambio utilitario de pasamos información, ¿no? Sino darle un espacio. Gaby en eso es una campeona, que es a mí por lo menos 1000 veces, ¿viste? No, para, ¿qué tenés que hacer? Bueno, a ver, bajemos un cambio, porque hay que darle un tiempo para que eso aparezca, ¿no? Totalmente, Pau, y un tiempo, hay otra cosa más, que es la gente que tiene la capacidad de, cuando está conversando, estar 100% ahí y no estar con la cabeza en otro lado. Es gente que admiro mucho. Yo trato de aprender de ellas y de ellos. Y esto me lo dijo una vez Jorge Ramos. Jorge es un periodista mexicano que vive en Estados Unidos. Es el conductor de Univisión y de otras cosas más. O sea, es muy conocido. Es probablemente uno de los latinos más conocidos en Estados Unidos. Y cuando grabé con él Aprender de Grandes, me dijo algo que me pegó mucho. Y le pregunté qué aprendiste entrevistando. Porque entrevistó a todos. Entrevistó a todos los líderes del mundo, de todos lados. Y me dijo, no importa si es de derecha, de izquierda, si es un líder democrático o un tirano, la gente con la que conversé que tiene esos roles, en general cuando yo conversaba, no había otra cosa en el mundo que yo. Y me hacían sentir importante a mí, me decía Jorge. O sea, inclusive, no sé, habló de Trump, Obama, y, o sea, un montón de gente más. En el momento en que él los entrevistaba, ellos estaban ahí. Después terminaban la entrevista y se iban a otra cosa y por ahí le hacían sentir así a otra persona. Pero durante esos 5 minutos, 10 minutos, no había otra cosa en el mundo. Y eso creo que es un pequeño superpoder. Es poder conectar con lo que estás haciendo en el momento, especialmente si es una conversación, que si lo puedes desarrollar, no solo vas a estar mejor, vas a conversar mejor, vas a aprender mejor, sino que el otro va a decir, soy importante para esta persona. Y lo que sucede ahí es medio mágico también. Y yo quiero empalmar lo de las conversaciones con otra de las cosas que vos has desarrollado, estudiado y enseñado, que es el tema de la oratoria, ¿no? Nosotros, bueno, como decía recién, tuvimos la suerte de hacer uno de tus cursos, pero bueno, ¿cómo llevas muchos años ayudando a oradores en TED, en el mundo TED, a comunicar sus ideas de manera efectiva?
Por otro lado, bueno, tenemos estos cursos de oratoria que has hecho desde Aprender de Grandes. Nosotros en el ejercicio de la abogacía, la verdad que, bueno, así como hablábamos de la importancia de las conversaciones, la oratoria también es una herramienta que no tenemos por lo pronto tan claro en la currícula de las universidades, pero bueno, es una herramienta que comunicar bien ya de por sí, sea en el ámbito profesional o en la vida, es clave, ¿no? Queríamos preguntarte, ¿cuáles considerás vos que son esas, recién dije tips, pero no son tips, herramientas, modos, medios para comunicar mejor, ¿no? Para tener, para mejorar nuestra oratoria? Primero es reconocer que es importante, ¿no? Como en todo lo que uno quiere desarrollar, si uno no cree que es importante, no va a hacer nada para mejorarlo. Es muy importante porque es justamente la manera en que logramos que las ideas que tenemos en la cabeza lleguen a la gente y puedan tener algún tipo de el impacto que nosotros querramos tener. Desde convencer, conseguir seguidores, vender, establecer vínculos, generar confianza, lo que fuera en cada caso. Entonces eso creo que es lo primero. Lo segundo es que en general le dedicamos en nuestras vidas mucho más tiempo a desarrollar nuestros proyectos, nuestras ideas, que a pensar cómo contarlas, ¿no? Y no está mal que hagamos eso, está bueno que le dediquemos mucho tiempo a desarrollar lo que tenemos que desarrollar, pero creo que está un poquito desbalanceado y me ha pasado mucho y me dio mucha bronca que vi gente con ideas o proyectos espectaculares que fracasan porque no los cuentan bien, porque no los comparten de una manera que del otro lado se contagia un poquito la pasión que ellos y ellas sienten por esos proyectos o ideas. Y eso me dio mucha bronca a lo largo de los años con emprendedores, sobre todo, que vienen trabajando 24 horas por día en lo suyo y dejan la vida en eso, pero a la hora de vender o de pedir financiamiento o lo que fuera en cada caso, fracasan porque lo cuentan mal. Y eso en parte es porque no le dedican el tiempo, porque dicen, no, yo lo tengo re claro. ¿Quién más que yo sabe de mi proyecto? O sea, ¿por qué voy a pedir ayuda? O porque yo lo voy a contar bien. Ni me tengo que preparar, pues lo tengo re claro. Entonces van y lo cuentan mal. Entonces creo que hay una oportunidad gigante de dedicarle un poquito de tiempo, no hace falta que sea tanto, a pensar cómo lo voy a contar y pedir ayuda si hace falta. Creo que hace falta o siempre ayuda tener ayuda. Entonces eso es lo primero, que hace falta prepararse en esto tanto como en un montón de otras cosas. Lo segundo es que en general, y esto es algo que digo mucho, ya casi es una frase, como digo, me gusta decir en los cursos una frase para poner una remera sí. o en un pasacalles o pintarla con aerosol en la pared, y es que la gente no se va a acordar de lo que vos le decís o lo que vos le mostrás o las palabras que usaste, la gente se va a acordar de cómo los hiciste sentir. Y esa es una frase muy linda, pero que tiene un montón de implicancias concretas en cómo uno comunica, ¿no? En reconocer que, sobre todo en el mundo del derecho, no es solamente el alegato lógico de mostrar pruebas y de llegar a conclusiones, sino de pensar cómo la manera en que uno lo está diciendo genera emociones del otro lado. Porque por más que el alegato sea impecable y las pruebas sean contundentes, si vos lo dijiste de una manera que el otro no te termina de creer o le genera una sensación rara o te siente que estás impostado o no te cree, ya está. No importa cuán verdad sea el otro, sí, no va a generar la opinión que vos querés que genere del otro lado. Entonces creo que ser consciente que las emociones que generás son lo que van a generar el impacto que querés buscar, es importante, y ahí entra la cantidad de recursos y herramientas que podés utilizar para lograr lo que querés lograr. A veces uno puede caer en el riesgo de la manipulación, que no es lo que queremos hacer. Queremos tener esos buenos argumentos, saber que estamos defendiendo causas que creemos que son justas y después encontrar las herramientas para que eso llegue al otro lado de la manera que nosotros queremos que llegue, ¿no? Y hay que tener cuidado con todo esto porque la contracara del que tiene buenas ideas y las cuenta mal es el que cuenta muy bien pero no tiene buenas ideas, ¿no? O sea, la gente que... El vendehumo. Claro, es el vendehumo que dice, mira, yo te lleno de palabras muy lindas. Te emociono, todo eso, pero empezás a escarbar y no hay nada abajo. No pregonamos eso. Ese me genera más bronca todavía. A ¿no? todos. Sí. Entonces hay que tener cuidado de lograr un buen balance. Por eso digo que es muy importante sí tener buenas ideas, buenos proyectos, buenos argumentos, buenos alegatos o como se diga en el mundo del derecho, y después complementarlo con un buen decir, ¿no? Con decirlo de una manera que llegue al otro lado. Espectacular. Jerry, ahí justo me diste el pie porque hablabas de los vendehumo, de los opinólogos. Bueno, y muchas veces
los abogados aparte estamos involucrados en diseñar políticas públicas. Y te escuché hablar de tener una actitud científica ante la vida, ¿no? ¿Y qué es esto? ¿Cómo sería tener una actitud científica ante la vida? Sí, primero creo que hay distintas disciplinas que nos dan herramientas o lentes complementarios para ver nuestra vida, nuestro entorno, nuestros vínculos, lo que sea importante para cada uno de nosotros, ¿no? La lente o la mente científica es una de las cosas. No digo que es la única que hay que tener, ni mucho menos. Me parece que hay un montón más. O sea, ser conscientes de las emociones, de nuestros vínculos, de todo eso, quizás no es algo tradicionalmente visto como algo muy científico, pero es algo súper claro y súper crítico para vivir bien. La mente científica tiene que ver con tratar de entender cómo funcionan las cosas y de hacernos preguntas y hacerles preguntas al mundo, a la naturaleza, para ver si nos responden. El método científico esencialmente es un método súper simple de hacerle preguntas a la naturaleza para ver si la naturaleza nos dice sí, es así o no. ¿Sabes qué? Eso que pensabas no es así. Entonces me parece que eso nos ayuda mucho para un montón de los aspectos de nuestras vidas, para no tener ese pensamiento mágico de creer que las cosas van a suceder por razones que no son así. Por más que nos gustaría que fueran así, a veces no son así. Entonces cuando uno tiene un objeto y lo suelta y el objeto cae y lo puede reproducir y entonces uno puede hacer hipótesis, bueno, habrá una fuerza que lo hace caer o lo que fuera, empieza a construir teorías de cómo funciona el mundo. Y después te das cuenta que esa misma gravedad, que es el nombre que le pusimos a esa fuerza, es lo que hace que la Luna gire alrededor de la Tierra y que se forme el sistema solar y las galaxias y el universo y todo eso. De repente genera, primero a mí me genera asombro, ¿no? Pensar que podamos entender un poquito de cómo funcionan las cosas y de que haya leyes bastante universales de cómo funcionan las cosas, ¿no? Por más que sean provisionales, porque después por ahí encontramos una situación en la cual no se cumple eso, entonces va a haber que revisarlas. Pero mientras tanto, son cosas que nos permiten tomar mejores decisiones y vivir mejor. Entonces me parece que hacerle preguntas al mundo a través del método científico no solo nos permite encontrar vacunas que nos curan de pandemias, sino que nos permite vivir mejor, cada uno de nosotros, ¿no? Y de realizarnos. Entonces me parece que es una herramienta súper poderosa para tener pensamiento crítico y saber cuándo dudar, cómo dudar y cómo tener hipótesis de cómo son las cosas y testearlas a ver si funcionan o no funcionan. Y si no funcionan, buscar la próxima hipótesis. Y si funciona, decir, esto está bueno y me va a servir para otras cosas. Y cuando opinamos, buscar fundamentar nuestras opiniones en cosas, en datos concretos y por ahí no opinar porque sí, sino que mostrar, fundamentar eso de lo que estamos opinando, ¿no? Sentido crítico sería. Exactamente. También. Estaba pensando en la economía del comportamiento, ¿no? En derecho nosotros estamos viendo cómo ya empiezan a aplicar el estudiar justamente el cómo actuamos para ver cómo regulamos, cómo cambiamos o incentivamos conductas. Sí, tal cual. Es tener una mirada basada en datos, en algunos dicen en evidencia, para poder regular. Y bueno, recién justo 2 veces mencionaste este calificativo superpoderosa la herramienta, y nos gustaría saber el Jerry de hoy, de esta tercera temporada de Derecho a la Pasión, algún superpoder de los que vos has encontrado, que tenés, esos superpoderes que decís, bueno, me trajeron hasta acá, son lo que me ha permitido hacer estos saltos, ser el Jerry que soy hoy. Sí. Es una pregunta que me da miedo porque diga lo que diga puede sonar arrogante y no me gusta porque no es lo que quiero, pero no importa, me mando igual. Me di cuenta con el tiempo, primero esta es otra pregunta que me encanta que hacen ustedes porque me ayudó a pensar y uno podría hablar de distintos superpoderes, de formar hábitos o de la constancia y todo eso, pero me suena, no va por ahí. Yo creo que una de las cosas que siento que es un pequeño superpoder es que me di cuenta y lo mantuve, me doy cuenta ahora mirando para atrás, pero lo mantuve a lo largo del tiempo de que hago lo que me gusta a mí, no lo que creo que le va a gustar a otros.
hay toda una deformación que hay en el mundo de los negocios, del marketing y de un montón de disciplinas. Es decir, anda a ver qué necesita el mercado, a ver qué demanda la gente. En lo que fuera, puede ser con fines de lucro, sin fines de lucro, da lo mismo. Y no creo en eso. No solo no creo, sino que siento que lo que descubras y hagas por esa motivación tiene patas cortas. Si vos haces algo porque sentís que hay demanda de eso o porque va a complacer una necesidad de mercado o lo que fuera, va a llegar un momento que vas a dejar de hacerlo, porque no es algo que tengas vos ganas de hacer. Entonces yo me di cuenta que es mucho mejor y tiene mucho más potencial de crecimiento y de aliento de largo plazo decir, ¿qué quiero hacer yo? Y hacerlo. Y después ver, por ahí le interesa a la gente, no le interesa, por ahí gente se acerca, no se acerca. Pero si estás haciendo lo que haces vos, primero, es más probable que la gente se acerque porque te ve apasionado por eso. Y esa es una de las cosas, volviendo por un segundo a la oratoria, que siempre le decimos a los oradores de TED o a la gente que hace el curso oratoria, habla de cosas que te interesen a vos, no de lo que crees que le va a interesar a otros. Porque esa es la única manera en la cual tenés chances de contagiar la pasión que sentís por eso que estás diciendo. Si vas a estar diciendo algo porque sentís que al otro le va a gustar, no es creíble. En cambio, si vos mostrás lo que a vos te copa, te gusta, te apasiona, te moviliza, con algunos va a resonar y de esa manera vas a llegar. Entonces yo me fui enfocando en decir, che, ¿esto me gusta o no me gusta? No me gusta, no lo hago. Me gusta, busco la manera de hacerlo. Y después veo, si a otros les gusta, fantástico. Por eso trato de no... Estamos en un momento en que es difícil no mirar las métricas, ¿no? Hay tantos números de seguidores, de downloads, de views, de reproducciones, de esto y lo otro, que es muy, muy difícil de abstraerse de eso, ¿no? Y aparte toca nuestro circuito de recompensa y un montón de cosas que evolutivamente nos hace comportarnos de cierta manera. Pero si uno puede hacer el esfuerzo de abstraerse de eso y decir, yo hago esto porque me gusta. Al que le guste, fantástico, y al que no, todo bien. Eso me parece que tiene patas más largas, tiene el potencial de a la larga generar más impacto con lo que uno hace y de que uno lo pueda sostener, pasarla bien, realizarse. Entonces siento que es un pequeño superpoder de decir, ¿sabes qué? Hago lo que me gusta y al que le guste bien y al que no le gusta, todo bien también. Y sí, creo totalmente que es un superpoder que tenés porque genera, por otro lado, una gran sensación de confianza. Y vos, y con lo que haces con Mel y vos en forma particular, son un gran generador de espacio de confianza. Y creo que eso tiene que ver con la autenticidad, con saber que lo que decís es. Y eso es fuertísimo, porque uno se vincula tranquilo, porque se vincula, más allá de que no sabe lo que viene por ahí, sabes que es genuino lo que está pasando y la conexión es verdadera. Sí. Entonces, me parece que sí, y que no es un superpoder tan fácil. Porque uno tiende a camuflarse a veces, porque en ese hago lo que quiero, uno también se expone. O sea, vos al decir, tengo este superpoder, que lo que hago es que lo que realmente me interesa a mí, cuando estás mostrando lo que te interesa, también te estás exponiendo al verdadero Jerry, digamos. Sí, pero por otro lado, Gaby, me parece que hay que tener cuidado, ¿no? Porque no todo el mundo puede darse el lujo de hacer lo que quiera. O sea, hay situaciones en la vida en la cual uno tiene que hacer cosas que no le gustan, que no querría estar haciendo eso. A veces viene tu jefe y te dice cosas que tenés que hacer y tenés que hacerlas porque ese es tu laburo, digamos. Entonces, hay que tener cuidado también de no sonar que esto es fácil, de que se puede hacer todo el tiempo. Pero me parece que lo que está detrás de esto es, estés donde estés, buscar la ocasión de que surja tu voz propia, tu deseo, etc. Exacto. Por más que estés en una situación incómoda, en un laburo o en una organización o familiarmente, en una situación que no te guste, me parece que si buscas ese deseo y eso que a vos te da ganas de hacer, vas a disfrutarlo más, vas a aportar más y vas a hacer que la cosa fluya. En lugar de estar peleándote con esa situación, le encontrás la vuelta para que sea mejor para vos, ¿no? Y a la larga siento que todos tenemos la posibilidad de encontrar lugares de mayor comodidad en la cual podamos hacer lo que nos surja el deseo, pero a veces es un recorrido que lleva tiempo. Es cierto que en grandes líneas para lo laboral, digamos, de esta suerte que has tenido vos de poder estar trabajando de alguna manera de todo lo que te gusta, es realmente un privilegio. Pero tal vez en cosas pequeñas, en la vida cotidiana, mostrando realmente las cosas que a uno le gustan o digamos, siendo genuino y mostrando
las caras verdaderas, hace esto de generar confianza aún con el jefe y con todo, hace los vínculos mucho más fáciles y todo fluye más, aún en las pequeñas cosas. Así que creo que es un superpoder que podemos tener muchos en muchas cosas, ¿no? Sí. No solamente en las grandes líneas. Me encanta y me resuena mucho, Gaby, lo que decís, porque me recuerda otra cosa que pienso hace mucho, y es que me gusta estar rodeado y estar cerca y generar vínculos con gente que siento que es transparente. O sea, vieron que hay gente que te habla y vos decís, este me está escondiendo algo, es medio turbio, no sé, hay algo que no termino de entender de dónde viene, cuál es su motivación. En cambio, hay otra gente que es transparente, que puedes ver a través de ellos y que yo quiero estar cerca de esos. A mí me pasa una cosa que, por ejemplo, me gusta ir a tomar café a los bares, bueno, y eso está conmigo en mi vida. Y bueno, y yo, por ejemplo, es una pavada, pero ir a tomar un café, pues, muchísimas cosas que hago, las hago en un café o en un bar. Y bueno, y ahí me siento que ya estoy disfrutando por solo hecho de sentarme en el café. Y bueno, es algo que habla de mi persona de alguna manera y lo disfruto y me siento feliz con eso, ¿no? Que es parte de mí. Y lo meto en mi vida. Tal vez una reunión recontra importante de laburo, en lugar de tenerla en otro lado, digo, vamos a un café. Y bueno, hago de eso algo disfrutable. Está genial. Eso es algo simple que se puede hacer, pero me encanta ese superpoder. Y te conozco y es 100% así. Y bueno, una pregunta que es típica de Derecho a la Pasión, que viene ahora. ¿Qué destrezas pensás? Bueno, viste, hay un cambio enorme con las nuevas tecnologías, los metaversos, todo este mundo atravesado por la tecnología, donde nos preguntamos las profesiones, las universidades y las formaciones que quedaron medio atrás. Entonces, ¿qué te parece que debería tener, qué destrezas, conocimientos, habilidades deberían darse a los profesionales y a las personas en general hoy, porque hoy ya está el cambio, o hacia el futuro? ¿Tenés alguna opinión sobre eso? Bueno, es una discusión Sí, súper profunda, sí. eterna, etcétera, que me fascina. O sea, cómo es la educación para el siglo y Sí, sí. decir el número, Sí, claro, sí, el número sí. que corresponda en cada caso, ¿no? Hay libros escritos, congresos sobre estos temas y hay mucho que se ha dicho sobre el tema, ¿no? La primera cosa que me surge de esto está la discusión sobre la memoria y el conocimiento, ¿no? Aprender de memoria o no aprender de memoria, y igual, ¿para qué aprenderlo si esos datos están disponibles y podemos googlearlos, ¿no? Esa es una primera discusión. Y ahí tuvimos largas discusiones, en particular con Mariano Sigman, en varios episodios de Aprender de Grandes y charlando con él como amigos, en el cual él me convenció que el aprender de memoria juega un rol muy importante en un montón de cosas en nuestra vida. Tiene mala prensa. Tiene mala prensa. No tiene un buen gerente de marketing. Bueno, los abogados aprendemos de memoria bueno, a lo muchísimo. loco. Y eso, a lo loco. y creo que va a seguir siendo súper importante y más importante que lo que la gente cree o siente hoy por este tema de cómo está posicionada la creatividad y otras cosas más. Ahora, no puedes ser creativo si no tenés datos en tu cabeza, si no tenés información, si no tenés conocimiento. O sea, esto es algo que también vimos mucho en el curso de creatividad, y es que toda idea nueva es la combinación de cosas que ya había. ¿Cómo vas a unir los dos mundos si no conocés el mundo de un lado y del otro? El saber googlear cosas no te permite unir en tu cabeza cosas que no sabes. Y de hecho Einstein, en todas las cosas fantásticas que hizo una que no está muy buena, que se le atribuye a él, ni siquiera sé si es verdad, se atribuye a él decir, ¿para qué me voy a aprender algo de memoria si puedo buscarlo en un libro? En ese momento era un libro, digamos, ¿no? Y yo digo, es muy importante saber. Él lo sabía. O sea, siento que si lo dijo de verdad es medio hipócrita, porque él sabía un montón de cosas y se metía en un montón de temas, con lo cual no sé, o sea, él lo decía pero no lo hacía. Entonces, creo que eso es una cosa, es reconocer que hay expertise, hay conocimiento que va a seguir siendo importante. Lo segundo es esta discusión sobre generalistas versus especialistas, que a mí también me parece súper interesante, ¿no? Es importante ser un generalista en esta vida. Está bien, es bueno saber un poco de todo, pero si no sabes mucho de algo, va a ser difícil que aportes valor. Entonces, a mí me gusta la idea de mantener la mente abierta y de generar intereses diversos, varios, estar, no sé, con los ojos abiertos y las orejas atentas, pero al mismo tiempo ser un especialista en algo.
Si no sabes mucho de algo, es difícil que tu voz pueda ser escuchada y que la gente quiera escucharte, ¿no? Entonces, creo que ese es un equilibrio que hay que tener, ¿no? Meterse en mucha profundidad en algo o en un par de cosas, pero tener también las antenas bien sintonizadas para aprender de otras cosas. Y lo otro que me parece interesante en esta pregunta es la discusión sobre el rol que va a jugar la inteligencia artificial en un montón de campos y en dónde va a haber oportunidad de los seres humanos de seguir agregando valor, ¿no? Porque hablando del futuro está toda esta discusión de dónde vamos a ser reemplazados por las máquinas, ¿no? Inteligencia artificial, robots o lo que fuera. Y ahí creo que es el factor humano el que hace la diferencia. Me parece que las compus van a resolver rápidamente las cosas que son repetitivas, que son algorítmicas, que son predecibles y que están despojadas de emoción. ¿Sí? Las máquinas hoy todavía no sienten. Sí pueden hacernos sentir cosas, pero ellas no sienten, ¿no? Entonces siento que los seres humanos tenemos un rol que va a ser cada vez más crítico en jugar un rol protagónico en justamente esas cosas, donde están en juego los vínculos humanos, las emociones, la confianza, la empatía, desde cosas que van desde la construcción de confianza en la sociedad hasta el entretenimiento. O sea, todo eso son cuestiones bien humanas en las cuales vamos a seguir jugando por mucho tiempo, creo, un rol crítico. Y en particular el derecho, que es parte de la construcción del tejido social, una parte crítica de la construcción del tejido social. Me parece que por más que las computadoras sean buenas buscando qué leyes o dictámenes de distintas jurisprudencias, tengo miedo de decir palabras malas. Pero podés poner todas. Pero me mandé ahí, me mandé con... muy bien. Alegato. Alegato, sí. Dictamen, jurisprudencia, sí. Pero mira. Les voy a hacer un pequeño paréntesis para contarles cuál es mi conexión con el mundo del derecho, que es profunda y tiene larga data. Yo aprendí a nadar en la pileta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A los 4 o 5 años. A los 4 o 5 años fui ahí, creo que era en el subsuelo, ya ni me acuerdo. Sigue estando ahí, mira. Bueno, mi mamá es escribana. Ah, bueno. Así que hizo abogacía. Hizo abogacía, pero en esa época no tenías que ser abogado para ser escribana. Ah, bueno. Mi hermana, una de mis dos hermanas, somos 4. Sí, no puedo creer que en el mundo Garbulski apareció el derecho. Mi hermana menor, Mariela, es abogada y escribana, las dos Le cosas. Mandamos un saludo a Mariela. Sí, totalmente. Claro, hasta ahora tenemos papá ingeniero civil. Sí, ahora mamá escribana y hermana abogada y escribana. Tenés mucho vínculo. Sí, totalmente. Y aprendí a nadar en la Facultad de Derecho, así que estuve bastante en la Facultad de Derecho de chiquito, también porque acompañaba a mi mamá. Aparte de un edificio hermosísimo, ¿no? Mi mamá, aparte, terminó su carrera de escribana ya después de haberme tenido. O sea, ella estudiaba cuando yo tenía 1 año, 2 años, se recibió más o menos por ahí. ¿Y la hizo ahí? La hizo ahí, sí. Es egresada de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho. Bueno. Así que tengo mucha conexión a Susi, le mandamos saludos a Susi. Sí, Susana Garbulski, Susana Resnikov de Garbulski es mi mamá. Bueno, le mandamos besos a nuestra... Casi colega, es escribana, sí. Sí, totalmente. Y ahora me olvidé cuál era la pregunta cuando hice esta discusión. El vínculo con el derecho. No sé qué te pregunté. Bueno, estábamos hablando de las habilidades. Y decías de... ¿cuál fue lo último? Nos perdimos con la anécdota. Bueno, perdón, hice un doble clic en algo y nos fuimos. No, bueno, me encantó. Buenísima la anécdota. Y ahora yo me sumo a eso, a esto que venías comentando, porque bueno, todo esto es con lo que estaríamos mejor plantados para ese siglo que viene. Uh-huh. En fin. Y hablábamos de tu superpoder reconocido desde la humildad y no queriendo sonar soberbio. Pero ahora te preguntamos, ¿en qué te gustaría ser más sabio? Y no hablamos del más sabio desde acumulación de conocimientos, ¿no? Pero ¿en qué sentís que querría ser más sabio? No sé. En un montón de cosas. O sea, me cuesta elegir una. Siento que en todo no sé nada. O sea, que está todo por descubrir, todo por conocer. Me cuesta identificar algo. Siento que es todo. Porque no siento que en nada sea sabio y en todo me gustaría hacerlo. Así que la verdad no tengo algo demasiado concreto.
siento que voy en el camino de tratar de aprender, pero me falta infinitamente más de lo que ya recorrí. Nosotros cuando hacemos esta pregunta, tiene más que ver, no tanto tal vez con las cosas que tenemos para aprender concreto, sino con esas cosas de sabiduría personal que decimos, bueno, qué sé yo, cómo vincularse con los hijos, por ejemplo, ¿no? Todos tenemos todo para aprender, digamos, eso sería una respuesta que la podríamos dar todos, ¿no? Pero viste que hay cosas en las que uno dice, bueno, qué sé yo, en esto fluyo más, estoy más cómodo en qué sé yo, o sea, digo el ejemplo de los hijos porque en mi caso, por ejemplo, si yo tuviera que responder esto, diría, y bueno, me gustaría ser aún más sabia como madre en ese vínculo. En todo lo demás también, pero digamos, ahí es donde siento que me gustaría ser más sabia. Bueno, se me ocurre, ahora que me decís eso, Gaby, se me ocurre algo que también lo conversé mucho con Mariano Sigman y él me hizo ver esto, y es que en general los seres humanos somos bastante compasivos con los extraños, ¿no? La típica, y él cuenta esta historia de si alguien se cae en la calle, enseguida vas a ver cómo está, tratar de ayudarlo, preguntarle si necesita algo a la persona que se cayó. En cambio, si el que se cae es tu hija o tu hijo, reaccionas diciendo, te dije 1000 veces que mires dónde vas, que prestes atención y que... No... Y si te caes vos, peor todavía. Te sentís un estúpido, te sentís... disimulás. Te parás rápido. Te parás rápido y seguís caminando por más que estás sangrando y te duele todo. Y el de al lado se ríe. Claro, bueno. Sí, pero la compasión. Hay algo de la compasión con la gente cercana y con uno mismo que no me siento sabio. O sea, porque se me dispara a veces la cosa y me enojo en situaciones que no me gustaría enojarme. Soy bastante bueno en no enojarme con terceros, pero a veces me enojo conmigo mismo cuando las cosas por ahí no salen como yo querría, o con la gente más cercana y siento que eso no ayuda. Entonces ahí sí siento que tengo un largo camino por recorrer. Bueno, a mí ahí me dan ganas de preguntarte algo que siempre quise preguntarte y ahora se me está ocurriendo y voy a aprovechar. Vas a aprovechar el micrófono. Eso que siempre quise preguntar, bueno, lo voy a aprovechar ahora. Porque yo digo, Jerry está como entrenado en la excelencia, ¿no? Porque el mundo TED, de alguna manera, es el mundo donde uno está rodeado de personas que son recontra súper. Hace unos días estuvimos con Pau disfrutando de un mega evento, wow, que haces wow, con la gente que va, con los oradores, con el equipo, con todo muy espectacular, ¿no? Y entonces tienen niveles muy altos en general, o sea, sus productos y todo con muchísimo nivel como de excelencia y de perfección, digamos. Eso de alguna manera, voy a ver si puedo hacer bien la pregunta, eso de alguna manera es un condicionante a la hora de acercarse a vos, o sea, lo tenés como, o sea, lo sentís a veces que la gente tiene ese condicionante, como que para hablar con Jerry. Voy a decir algo. Yo voy a decir algo importante. Le hablo de la capa de ozono, no sé, ¿qué le hablo a Jerry? Claro. O sea, ¿qué tema importante le saco para estar a la altura? O sea, ¿eso lo has sentido? Porque eso también te carga a vos. Te carga a vos, en definitiva. Pero... Está genial la pregunta, me encanta. Ay, la pude hacer. Sí, no, me encantó y está clarísimo. Quedó bien dicho. Sí. Yo... dos cosas te voy a decir. Primero, de mi lado, es algo que tengo. Hay un perfeccionismo por ahí exagerado, pero soy así. Y sí, ya lo reconozco y no trato de cambiarlo. No se puede. Por suerte, por ejemplo, con Meli Furman en el mundo de las ideas y otras cosas que hacemos con Meli, lo compartimos. Y es algo que conversamos en nuestro cafecito previo que me encantó y me quedó dando vueltas en la cabeza. Y es cómo encontrar al socio, al compañero de aventuras ideal, y que uno piensa en un montón de cosas, y esta me parece muy importante, y es tener un mismo nivel o un parecido nivel de exigencia en cómo uno hace las cosas, ¿no? Emi Chamorro, otro gran amigo, nos carga a Meli y a mí porque nos dice que nosotros siempre queremos hacer iPhones. Es decir, que cada vez que lanzamos algo, cada vez que tiramos una propuesta, le dedicamos un esfuerzo casi desmedido por hacerlo lo mejor que podemos. Nunca va a ser perfecto, pero hacemos mucho esfuerzo y no nos mandamos, no comunicamos, no compartimos hasta no estar seguros de que hicimos lo mejor que pudimos hacer. Y Emi tiene otra filosofía que está muy buena también, pero que a mí me va a contrapelo, no me gusta, para mí, pero que está buenísima, que es hay que mandarse.
hay que mandarse y que sí, sí, hay que probar, y solo probando uno reconoce si las cosas funcionan o no, que tiene mucha sabiduría metida ahí atrás, pero no puedo, no va conmigo. Y él, inclusive hay un dicho que se dice mucho en el mundo del emprendedurismo, que hace sentido en ese contexto, pero que conmigo no va, y es: si tu producto o servicio no te avergüenza, es que lo lanzaste demasiado tarde. Wow. Mira. Que está buena como frase, sí. Pero yo no estoy de acuerdo con mi propia vida con eso, digamos. No quiero ser el que a mí me avergüenza lo contrario, me avergüenza compartir algo que siento que no di lo mejor de mí para hacerlo. O no le dediqué el suficiente tiempo. Tiene ventajas y desventajas, y podríamos debatir mucho eso. Entonces, por un lado está eso, ¿no? Y como con Meli y con muchas cosas que hago yo por mi lado y con otra gente y en TED y en otros contextos, en Aprender de Grandes, trato de hacer lo mejor que puedo, y a veces eso me lleva más energía, más tiempo de lo que le llevaría a Emi, por ejemplo, o a otros amigos. Eso por un lado, pero me parece más profunda tu pregunta porque tiene que ver con los otros, ¿no? Entonces, una cosa que me pasó a mí, porque hay gente que me dijo eso, me dijo: mira, me da miedo hablar con vos, o tengo miedo de decir algo que esté mal, y es algo que me impactó emocionalmente cuando me dijeron eso, la pucha, o sea, eso es lo que transmito. Y entonces lo que me convencí con el tiempo, y trato de, evidentemente no lo hago bien, pero trato de transmitir, es que yo estoy convencidísimo de que hay cosas para aprender de todo el mundo. Exacto. No importa con quién esté hablando, tengo algo para aprender y algo para valorar, y todas las personas tienen su propia vida, su propia riqueza, y me encantaría poder meterme en el mundo de todos. Y trato de comunicar o de hacer ver eso cuando converso con alguien. Y es por eso que trato de responder todos los emails que me llegan. No puedo, porque me desbordan, pero intento hacerlo. Cuando alguien me para y me dice: ¿puedo hacerte una pregunta?, digo: sí, dale, y trato de desenchufar las demás cosas que hay en mi vida para mirar a esa persona a los ojos y escuchar y tratar de ver qué pasa. A veces me sale, a veces no me sale, pero trato de hacerlo así y de transmitir eso. Y si alguien alguna vez siente que no lo hago, que por favor me diga, porque eso sí es algo que quiero ser más sabio. No, y la verdad que por un lado, los espectáculos, todo lo que haces está buenísimo, que sean iPhone, todos lo disfrutamos. Seguí haciéndolo, Jerry. Pero por otro lado, yo que tengo la suerte de compartir con vos, que he compartido con vos otros espacios, la verdad que no es así, una persona muy simple, muy sencilla y muy que se conmueve por millones de cosas. Entonces, y que muchas veces tal vez en un inicio parece como inalcanzable. Entonces, está buenísimo, por eso quería preguntártelo también, para que pudieras mostrar eso, que yo creo que es así, ¿no? Que vos tal vez uno te ve desde afuera sin conocerte demasiado en toda esa perfección y piensa que eso esa persona es como muy inalcanzable, ¿no? Y que después uno, cuando te conoce, se da cuenta que hay una persona muy sensible ahí. Y eso está buenísimo, que la gente lo conozca y aprovecharlo. Bueno, tuvimos la oportunidad de decirlo. Jerry, ¿y alguna conversación inolvidable que quieras compartir con nosotros, que puedas compartir con nosotros? Mira que tuviste conversaciones, pero bueno. Sí, muchas, muchísimas. Este filtro es difícil, sí. No sé. Sí, no, que puede ser de aprender de grandes o de tu vida, o lo que sea. Tuve un montón a lo largo de la vida, algunas recuerdo, otras no. Y seguramente cuando terminemos de grabar esto, tendría que haber dicho esa, me voy a acordar de otras, pero hay una reciente en Aprender de Grandes que me impactó mucho, que es con mi hijo Lele. Tuve la suerte de grabar episodios con mi papá, con Gusti, con mis dos hijos, con Juli y con Lele, episodios separados, y ya tengo ganas de grabar con mi mamá y con Marce, con mi esposa también, si las convenzo. Pero con Lele me pasó algo muy especial, y es que en esa conversación me dijo cosas que no me había dicho antes, y me hizo caer la ficha de que estaba haciendo algo mal como papá. Que me impactó mucho, me lo dijo con mucho amor y mucho cariño, pero fue duro, pero me hizo ver algo que me hizo cambiar cómo me veo como papá y cómo es mi rol. Y esencialmente, para resumirlo rápidamente, lo que me dijo Le ese día es que es verdad que decimos
que cada uno tiene que encontrar lo que busca y todo eso, y que puede llevarle un tiempo o encontrar su pasión, pero que para él es una mochila pesada de cargar. Que a pesar de que lo decimos, Marce y yo, de la boca para afuera, no es lo que transmitimos con lo que hacemos. Porque tanto ella en lo suyo y yo en lo mío somos bastante apasionados y tenemos la suerte de encontrar cosas que nos apasionan. Y Juli también, su hermano mayor. Juli encontró en la música, en la matemática, en la programación y en enseñar cosas que lo apasionan. Y Lele dice, mira, a mí hay cosas que me gustan, pero no sé si me apasionan, qué sé yo. O sea, las hago, está bien. Y para él era una presión muy fuerte sentir que tenía que encontrar una pasión. Y entonces le costó encontrar, decidir a qué estudiar, a qué dedicarse, esto, lo otro. Y lo que me hizo ver es que en realidad, para la inmensa mayoría de la gente, la pasión se encuentra después de haber hecho algo durante mucho tiempo, y a veces no se encuentra, y está todo bien también. Y pueden vivir vidas plenas sin haber encontrado una pasión que lo consuma y que le llene la vida de sentido y ese tipo de cosas. Y entonces me hizo cambiar mi perspectiva sobre la vida en general y sobre mi rol de papá con él de una manera muy, muy profunda. Mira, lindísimo, escuchamos esa conversación de aprender de grande y a todos nos hizo replantear un poco, porque de alguna manera, esa bajada de línea, de alguna manera los hijos la tenemos todo porque nos la bajaron a nosotros también en algún punto, entonces es muy difícil desaprender eso. No solo nos la bajaron, sino que institucionalmente a los 18 años tenemos que elegir a qué nos vamos a dedicar por el resto de la vida. Sabemos que no es así, pero cada un poco la presión es, claro, pero la presión es que quieres ser ingeniero o médico o abogado. Y eso es muy fuerte a los 18 años. No tengo ni idea. La mayor parte de la gente no tiene ni idea qué va a hacer de su vida. Lele nos dejó pensando a varios. Sí. No, y hay una cosa que vuelvo a una cosa que dijiste al inicio, ¿no? Lo de sumar, ¿no? Lo de la física y después. Uh-huh. Yo también considero que, digamos, puedo haber estudiado Derecho y soy abogada y durante mucho tiempo y todavía seguimos ejerciendo de abogada. Pero imagínate que después nos dediquemos al podcast o dejemos de tener estudios. No sé si va a pasar, tal vez no pase nunca, pero voy a seguir siendo abogada. O sea, no es que dejo lo que... Y soy otra cosa. No, porque tengo toda esa parte adentro y uno va sumando, uh-huh. ¿no? No es que deja de lo otro para ti. Y ahora soy abogada, hago podcast, porque la abogada sigue adentro y en mi esquema de pensamiento está, uh-huh. El físico está, y esa mirada, más allá que hoy no hagas de físico. Totalmente. Entonces me parece que eso está buenísimo porque uno tiene ahora, cuando te lo explican así, una mayor libertad para hacer realmente lo que tiene ganas. Claro. Hay algo que escribí hace poquito y compartí en el email que mando todos los lunes con ideas para empezar la semana, que es esto que decís, Gaby, que sí. me cayó una ficha grande con eso, que tiene que ver con esta aspiración que tenemos muchos de que nos reconozcan y hacer un aporte y tener algún tipo de voz propia o ser únicos en alguna cosa, y que tenemos por ahí el estereotipo, en parte implantado por los medios, de Usain Bolt o de Roger Federer o de Messi, ¿no? De decir, bueno, voy a ser el mejor haciendo algo. Y bueno, algunos, muy poquitos, lo logran con una combinación de talento y dedicación. Pero la inmensa mayoría de nosotros no es el mejor en nada. Pero a la vez sí hay un montón de gente que tiene voces propias, únicas, muy valiosas. Todos tenemos la voz valiosa potencialmente, pero algunos la reconocemos, y en general tiene menos que ver con ser el mejor corredor de 100 metros llanos, porque hay solo uno. Es muy difícil. Y está más relacionada con coser, con hilvanar las cosas que fuimos haciendo durante la vida. Lo que nos hace únicos no es ser el mejor corredor, sino correr bastante rápido, pero a la vez ser abogado y haber viajado a no sé dónde y haber leído a no sé quién y haber vivenciado ciertas cosas en la vida, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a combinar las cosas que te pasaron y las cosas que hiciste con eso que te pasaron a lo largo de la vida, te decís, mira, no hay muchos como yo, ¿no? Y de repente caes en un lugar donde esa unicidad que tenés te permite aportar algo que nadie más puede aportar. De alguna manera lo que nos hace únicos y valiosos es ese camino que recorrimos. Y es por eso que no me gusta tanto la idea de desaprender, sino de sumar. Y esto que vos decís, yo soy físico, bueno, sí, estudié física. Gran parte de lo que hoy
me caracteriza, fue influido por la formación que tuve, por lo que laburé durante tanto tiempo. Ahora no me dedico activamente a eso, pero sigo siéndolo en algún lugar. No solo no reniego, sino que construyo sobre eso. Entonces me parece que esta idea de descubrir mundos y de tener hobbies y de buscar pasiones distintas, por más que sean chiquitas o grandes, todas ayudan a construir esa voz propia. Que nos ayuda también a sentirnos bien, ¿no? Ayuda a la autoestima y ayuda a realizarnos. Y no tenés la nostalgia de la pérdida. Claro, pues no lo perdés, no lo perdés nada. Exactamente. Sí, es así. Bueno, viste que vos en uno de los episodios del podcast en el que te entrevistó Diana Wan, hablabas de los givers y los takers. Mira. Nunca más nos olvidamos de esa clasificación. Mira. La hemos incorporado a nuestra vida por el compás. Bueno, vos sos un giver impresionante y bueno, y la verdad que gracias por este encuentro, este tiempo que nos dedicaste y esta inspiración permanente que tenés con nosotros y con un montón de gente, porque yo soy testigo de la cantidad de gente que aprende y que disfruta, porque no es solo aprender, porque es mezclar el aprendizaje con el disfrute, que es bastante difícil, ¿no? Y entonces eso hace que uno se enganche y quiera seguir. Yo desde que conocí a Jerry hice todos los cursos, todo lo que siguió. Sos bastante fan. Soy fan de la primera hora, de cemento. Como. Bueno, pero si se asoció el disfrute, se aprendió de otra manera, ya sabemos, ¿no? Que eso es clave. Exacto, porque es un giver. Es un giver, entonces... Sí, eso quizás para explicar qué es ese concepto. Primero, el tema de cuando conversé con Diana Wang en Aprender de Grandes. En Aprender de Grandes, en general, yo invito a alguien de quien quiero aprender y Diana, después de que la invité a ella y me enseñó un montón de cosas, me dijo, che, me gustaría aprender de vos y me dio cierto pudor hasta que finalmente me convenció. No fue tan difícil porque me gustó la idea, pero me dio un poquito de pudor en Aprender de Grandes ser yo el entrevistado. Y es más, con Diana nos sentamos, fue en el mismo lugar donde habíamos grabado el episodio de ella, pero nos sentamos al revés. Invirtieron roles y asientos. Muy claro, bien. Hasta era simbólico el lugar donde estamos sentados de quién... y ahí lo que conté es algo que me enseñó un amigo, jefe, socio que tuve en algún trabajo hace 30 años o 25 años, que es esta idea de, en inglés, givers and takers, que son... los givers es esa gente que sentís que está dando todo el tiempo y que derrocha energía, que contagia energía y que... En cambio, los takers son las personas que vos sentís que están ahí para robarte algo, para sacarte algo, para llevar tu energía a otro lado, ¿no? Obviamente es una caricatura y todos somos givers en algunos aspectos y takers en otros, aunque algunas personas tienen más de uno que de otro. Y lo que me pasó con esto de tratar de dar más es un poquito Drexler diciendo cada uno da lo que recibe, ¿no? Y esa idea de que a la larga, cuanto más uno siembra, termina cosechando. Con lo cual, puede ser hasta visto de una manera egoísta en algún lugar, ¿no? O sea, ser giver, o sea, estar dando, a la larga te reconforta a vos también. No es que lo haces de altruismo. Lo sé porque está bueno para uno. Yo no creo en el altruismo. No creo en el altruismo despojado de un interés personal de algo. Si no te sirve a vos... Desconfío del que dice ser altruista por ser altruista. Quizás hay alguno. Es que en realidad, de hecho, por el solo hecho de dar, ya te hace ya te sentís bien. Totalmente. O sea, no es que estás esperando algo a cambio, pero si ya te sentís bien, o sea, ya recibiste, sabés que se recibe. Totalmente. O sea, yo creo en que la gente hace esto porque le reporta algún tipo de placer, beneficio o lo que fuera. Entonces, me parece que está bueno y también en pensar en la gente que nos rodea. Yo trato de no estar demasiado cerca de la gente que siento que me drena de energía, que me la saca, que son los takers. ¿Y yo hoy pregunto conversaciones, pregunto consejos, algún consejo bueno que te hayan dado? O sea, esto fue una clasificación que te regaló un ex jefe, pero un buen consejo para la vida, ¿no? Montón. Tuve un montón de maestros a lo largo de la vida, un montón. Tuve la suerte de tener un montón de maestros y de seguir teniéndolos. Hay un montón, pero uno que se me ocurre ahora y que lo conté ya otras veces en otros lugares es una cosa que me dijo Adrián Paenza, que lo tuve de profe en la Facu y después nos hicimos muy amigos. Y él me dijo, ojo con tratar de llegar a algún lado, me dice.
yo llegué, me dice él, y no hay nada. Ahí no hay nada, me dice. O sea, es una manera de decir, disfrutar del camino, no busques llegar a ningún lado, porque cuando llegues te vas a dar cuenta que vas a querer ir a otro lado. Y, vas a cambiar la zona. Es algo que es un lugar común, digamos, en el consejo de cómo vivir la vida, pero que en general no lo hacemos así. Estamos persiguiendo zanahorias y decir, bueno, ya cuando logre esto mi vida va a ser completa y feliz, y cuando llegas a eso te das cuenta que no era eso y que querés otra cosa, y entonces estamos siempre persiguiendo cosas. Está bueno tener objetivos, planes y todo eso, pero si es eso lo que nos guía en la vida, vamos a ser bastante infelices porque nunca llegas a ningún lado. O si llegás te das cuenta que ahí no había nada. Eso me lo dijo Adrián y me quedó dando vueltas en la cabeza todo el tiempo, así que trato de implementarlo, a veces con más éxito, a veces con menos éxito, pero lo tengo muy presente. Es que es para eso, ¿no? Para el tema de estar en el presente, de disfrutar también. Totalmente. Hermoso. Bueno, señor Jerry, nosotros en este momento vamos a... Te hemos pedido que elijas una canción de tus favoritas. Llegó ese momento. Vas a cantar, ¿no? Llegamos al final de esta conversación y vamos a dar entrada, ahora le vamos a pedir que se sume a nuestra mesa a Darío Halfin, el doctor música, que te va a indagar, a ver qué trajiste para hoy y por qué, bueno, y nos va a dar su aporte sobre esta canción hermosa que trajiste. Dale, con mucho miedo te digo, dale, vamos a ver. Dale, venga Daro, entonces. Hola Jerry, ¿Qué haces, Daro? Qué lindo encontrarte acá, qué placer, qué honor. El honor es mío y el placer es mío también. Bueno, sabes que este segmento tiene que ver con tu canción favorita, yo te sé, melómano, fanático de la música, un poco músico también, o sea, tocás. No, músico no. Bueno, es un intento frustrado y fracasado de eso, pero tocás el piano, estudiaste. Muy poquito. Bueno, ¿cuál es la canción que elegiste? ¿Cuál es la canción que te atraviesa? Bueno, favorita es difícil porque tengo muchas favoritas. Elegí Canción para mi muerte de Sui Generis por distintas razones. No sé si querés que te cuente por qué. Sí, obvio, quiero que me cuentes. Bueno, hay varias razones. Primero, esta canción, como sabés, está en el disco Vida de Sui Generis, que fue el primer disco que me compré en mi vida. Bueno. Me lo compré a los 11, 12 años. Me acuerdo dónde era. Era en una disquería que quedaba acá a la vuelta, en Santa Fe y Julián Álvarez. Sigue existiendo, me parece. ¿En serio? Wow, ahora vuelve. Llegando a Arauz. Piccolo Saxo y compañía. Sigue existiendo, es increíble, vende vinilos. Yo no puedo creer. No te puedo creer. Ya terminamos de grabar y me voy ahí a verlo y me va a piantar un lagrimón. Sí. Y me pasó algo fuerte, era plena pubertad, obviamente, y la música jugó un rol importantísimo en mi vida ahí, y Charlie y Nito jugaron un rol importante en mi vida en ese momento. También ese fue el primer disco, el segundo fue Noticias del Mundo de Queen, o sea, hasta me acuerdo la secuencia, y me fanaticé tanto con la música y con escuchar música, sobre todo en ese momento, que medía el costo de las cosas en discos. O sea, muy bueno, entonces, claro. Esto voy a hacer en un lugar, esto cuesta medio disco. Claro. Voy a pasear a no sé dónde. O sea, era como mi patrón, mi patrón de medida del costo de las cosas. Algo me costaba medio disco o un disco. Y era plena pubertad, estaba en mi despertar sexual también. Y la música fue la conexión también con las chicas, con las mujeres que me gustaban y con las que sentía atracción. Entonces, de alguna manera, esta canción, que es una de las emblemáticas de ese disco, me pegó mucho, y hay también frases de la canción, pedacitos de la canción que me encantaron. Y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón, y prepararás la cama para dos. O sea, hay partes de la canción que eran muy eróticas para mí en ese momento. O sea, ahora lo leo y me parece gracioso, pero es tierno casi, ¿no? Y está buenísimo. Y me pasó también muchas cosas. Después, muchos años después, hace unos 15 años, fuimos con Marce, con mi esposa, a ver un recital de Alejandro Lerner. Y empezó a cantar esta canción, y cuando llegó el estribillo, se empezó a escuchar la voz de Nito cantando el estribillo, y aparece Nito, sale de atrás. O sea, empezó a cantar detrás de bambalinas, y salió al coso, y yo me puse a llorar. Claro. O sea, porque aparte a Nito ese no le cambió la voz de él es tan increíble, reconocible, está igual, que me impactó mucho.
Bueno, y aparte me gusta la canción. Es interesante porque es una canción que nunca presté mucha atención a lo que dice la letra en el total. Vos sabés que eso te iba a decir algo, porque vos entraste igual justo por la letra donde a vos te trasladaba en la fantasía, en lo sexual que tiene. Y tiene algo muy particular, porque vieron que las letras, por lo general, yo mismo como cuando enseño letras o cuando hago laboratorios de creación, siempre como creemos que la letra tiene como una línea infinita que va de lo narrativo a lo lírico, ¿no? O sea, desde poder contarte una historia, un cuento, usar palabras coloquiales cotidianas, al lugar que puede ser más abstracto, más poético, de metáforas, imágenes, alegorías, no tiene todo ese arco. Y esta canción tiene algo muy particular con eso, que es que va como rebotando de un extremo, va pendulando, que no es tan común en las canciones, porque fíjense que por ahí una canción, no sé, una canción de La Portuaria, salgo a caminar sin rumbo un día cualquiera, pero un día cualquiera puede ser mucho más. Una narración a veces va en esa dirección, digamos, se rumbea hacia ahí, y una letra mucho más lírica, no sé, como la letra de Spinetta, porque tira palabras sueltas, va para ese lado. Esta canción hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad, guardaba todos mis sueños ahí en castillos de cristal, y está como todo el tiempo saltando. Poco a poco fui creciendo. La estructura parecería una estructura de una narración que va contando cronológicamente la vida de alguien, que de hecho lo es. Pero claro, se atraviesa como un poco sorpresivamente por imágenes como las que decía Jerry, que son como imágenes fuertes de momentos de la vida, o imágenes de, qué sé yo, una proyección de una imaginación, y va como haciendo ese juego que es como muy, muy particular. Sí. A mí siempre me asombró de las letras de Sui Generis que fueron escritas por pibes de 20 y pocos. Exacto. O sea, hay algo hoy de adulto, digamos, mirando estas letras de nuevo, digo, qué raro, ¿no? Porque no habían vivido mucho. Sí, habían vivido poco, y viste que hay muchos casos porque no solo Charlie, sino viste que Fito escribió La vida es una moneda, creo que a los 16, y Spinetta fue a la mamá de un compañero, le dijo, si no canto lo que siento me voy a morir por dentro. La mujer lo miró, era profesora de literatura, y dijo, chico, ¿qué le está pasando? Barro tal vez creo que le hizo a los 14 años, lo empezó a escribir, me parece. Claro, son cosas que uno como que... Pero ¿sabes qué? Iba a tomarme también de ahí, de esa cosa que vos contabas de la lógica de escasez que teníamos, con asimilar también el conocimiento, porque esa lógica de escasez, me voy a poder comprar un disco, era lo que hacía que te quede mucho, ¿no? Que sea muy pregnante como te pasó a vos, que te acuerdas el momento, todo. Y yo tengo una teoría con este tema, que es una teoría muy random, es incomprobable, pero la voy a ventilar. ¿Qué es esta? Esta canción está en sol mayor. Sol mayor es una tonalidad y la música tiene 12 tonalidades. Una de las 12 es sol mayor. Resulta que cuando todos los pianistas empezamos a estudiar música, casi que lo primero que nos enseñan es esto. Que es el minué en sol mayor de Bach. Es como que es un obligado, ¿viste? Si vos vas a tocar música, vas a tener que tocar eso. Mi teoría, hablando de la escasez y de cómo en esa época aprender una cosa te llevaba, y los grandes genios tienen esta cosa de sintetizar, ni que hablar Charlie, que hasta lo dice en una canción que dice, yo puedo compaginar la inocencia con la piel, yo nací para mirar lo que pocos pueden ver, ¿no? Y tuve esa precocidad que todos sabemos. Para mí Charlie escuchó ese sol mayor, tocó eso como lo tocábamos todos a los 6 años, y a partir de ahí se abrió una obra que es infinita, porque tiene, no sé, 40 temas que todos los que están en sol mayor se parecen a esa amabilidad, como esa cosa de velocidad media, porque los temas pueden tener cualquier velocidad, entonces puedes tener de nace una flor, todos los días sale el sol, puedes tener yo nunca vi New York, no sé lo que es París, todos escritos en sol mayor. Y para mí el primero, el que es el fundacional de todo esto, es esta canción. Porque fíjate que en tono puede ser ese, puede ser quiero contarles una buena historia. Siempre ese tono de contar algo luminoso, algo en una velocidad media, como muy cálida, como era el minueno, que era esa cosa del salón. Porque viste que son un poco como canciones que tienen algo de esa cosa de el salón, de algo fino, de algo luminoso, que te da tiempo de escucharlo. Así que para mí, no sé, con Charlie nunca lo hablé, pero lo aventuro con bastante seguridad, porque sí es claro que, y él mismo dijo muchas veces que para él componer era recordar la infancia y la adolescencia, que seguramente él tenía una capacidad de captación que tienen los grandes compositores, que con las primeras cosas que escucharon, las cosas que los atravesaron, bueno, se expandieron después en un lenguaje propio, pero seguramente viene un poco de ese lado, poco. Está genial, a mí está buenísimo, obviamente no sabía todo esto, y me fascina. Hay algo de esta canción que siempre me hizo ruido, y es el título, ¿no? Porque
ellos eran jóvenes, yo era joven era un pendejo cuando la escuché. Y es canción para mi muerte. Y para mí no es eso la canción. O sea, hay algo del título que siempre me hizo ruido. Me pasa exacto con esa canción. Ayer justo hablábamos con Paula de ella. Para mí no es canción para mi muerte. No sé. O sea, Paula decía que le parecía que era que hablaba de la muerte a la hora del argumento de la canción, pero yo la interpretaba como vos. Es más a la vida, es canción para mi vida, más o menos, casi, ¿no? Por momentos. Sí. No sé. Pero bueno. Y hay otra cosa más que en realidad te quiero preguntar. El haber escrito en un sentido y que se pueda leer lo otro también. Claro, cuando compré el disco, creo que no venía con la letra impresa en ningún lado, y yo siempre tuve una primera duda del primer verso. Yo también. Hubo un tiempo que fui o que fue yo hermoso, que fue. ¿no? Y que no se entiende, y lo escuché chiquicientas veces y no se entiende bien. No se entiende bien. Hoy antes venía acá, entré en Spotify para ver qué dicen, Sí. Y dice fui hermoso. Sí. Y a mí me gusta más fue hermoso. Me pasa lo mismo. Sí. O sea, hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre. Fui la yo. vamos a cantar así. ¿Qué fue? Con La fue. vamos a cantar así, con fue. Con fue. Y sí. Pero Spotify dice fui. ¿Qué dice la letra original? ¿Qué dice? Que yo creo que nadie lo sabe. O sea, está escrita de las dos maneras y no es claro cómo la cantó. Ni en el Adiós Sui Generis ni en el disco. Entonces Claro. es como que para mí tiene más sentido un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Claro. No las dos veces con fui. Pero sí, es cierto que las canciones tienen muchos equívocos y ahora las tienen más, porque Internet, en lugar de venir a solucionar estas cosas, las vino a Te complicar. amplifica porque- los errores también. Claro, que hay muchas que están mal y que Sí. mal a veces en cosas que decís no puedes creerlo. En este caso sí está como esa errata. Para mí no podemos tomar la licencia. Yo le Claro. confieso que esta mañana le dije a Alexa, poneme de Sui Generis, quería escucharlo de vuelta de ellos para ver qué era lo correcto. Y no se entiende, Yo se digo, mi puede, oído se no puede da, escuchar no de da, las dos, no de las dos determinaba. maneras Sí, en eso sí, la eso grabación. sí. Bueno, y lo que mencionaste a Dios Sui Generis, que fue en el 75, ¿no? Sí. En el Luna Park, yo tenía 9 años y este disco me lo compré a los 11, creo. O sea, también era el momento en que había terminado Sui Generis, yo me lo compré, llegué un poquito tarde a Claro. todo esto, ¿no? No los vi en vivo nunca, obviamente. Claro, igual estos artistas también tienen esa cosa de que uno llega tarde siempre, ¿no? Porque tanto Charlie siempre, bueno, en ese momento, que era por el momento de mayor éxito de Sui Generis, es que decía, bueno, lo cerramos, ¿no? Con Cerú un poco lo mismo, como que son artistas a los que es fácil llegar tarde a sus momentos, ¿no? Porque ganan como a toda velocidad. Están muy adelantados a su época, de Claro. alguna manera. Y lo que me pasó con Charlie, en realidad me pasa con muchos artistas, pero de Charlie una de las cosas de las muchas que admiro y valoro mucho, es la evolución. Porque si vos escuchás esta canción y lo que cantó, no tanto después, pero cuando su carrera de solista, el estilo es muy distinto. O sea, cantó cosas re distintas y fue evolucionando, ¿no? Sí. Hay algo de siempre alguien me dijo una vez que cuando uno escucha una historia y quiere identificar quién es el protagonista de la historia, lo que tiene que buscar es cuál es el personaje que evoluciona, que cambia, que crece, que recorre un camino. Y creo que Charlie es el protagonista de su propia historia, porque fue cambiando su voz, cambiando su estilo, cambiando los temas, el contenido, todo, ¿no? Entonces, en ese sentido también lo admiro mucho. Sí, es increíble. Bueno, nos vamos a despedir cantándola. Bueno, Pero antes de eso acompaña. quiero A ver. decir otra cosa Sí. importantísima, A ver. importantísima, y es la siguiente. A mí una de las cosas, así como hay versos individuales de esta canción que me impactaron más que la trama total, a mí me pasa con las pelis. Cuando veo una película, muchas veces me queda una escena totalmente secundaria. Y me acuerdo de esa película por una escena secundaria. Y hay una película que se llamaba Keeping the Faith en inglés, que eso quiere decir manteniendo la fe, pero lo tradujeron por Divinas Tentaciones. No sé si la vieron. Sí, la vimos, yo la vi. Es una película con Ben Stiller y Edward Norton del año 2000. Es una película de hace 20 y pico de años. Es muy linda, es una comedia, pero que tiene un trasfondo interesante. Son dos compañeros del colegio que se encuentran mucho después, uno siendo cura y el otro rabino, que eran muy amigos, pero se reencuentran y aparece una chica que era, bueno, hay un tema romántico también de por medio. Pero bueno, más que eso me quedó una escena en la cual Ben Stiller, que hace de rabino en la película, está ayudando a un chico de 12 años a preparar su bar mitzvah. ¿Sí? A preparar lo que vendría a ser la comunión dentro de la tradición judía. Seguro que alguien me va a matar por lo que acabo de decir, pero tiene ese paralelo, ¿no? Es un rito Pero de sí, pasaje. Es un rito de pasaje en la cual uno pasa de la niñez a cierto grado de madurez. Iba a decir adultez, pero a los 12, 13 años no estamos ahí. Y en esta escena, en la tradición del bar mitzvah en la comunidad judía, es muy común que los chicos canten.
¿sí? Entonces este era Ben Stiller como rabino, estaba ayudando a un chico a cantar, y el chico canta, es un desastre cantando, pero terrible, o sea, te duele el cerebro, los oídos, el cuerpo escuchándolo, y en esa escena canta y lo ves a Ben Stiller poniendo caras, y cuando termina Ben Stiller le dice... Why don't you embrace suckiness? Que quiere decir, ¿por qué no abrazás el hecho de que cantás mal? Iba a decir para el orto, pero no queda bien decir para el orto. Claro. Y entonces esto de embrace suckiness es la frasecita que me quedó de eso y es lo que me dispongo a hacer ahora. A mí me da mucha... Toda esta introducción, esto para abrir el paraguas y para decir que es una cosa que me avergüenza bastante, no sé cantar y no sé afinar, no afino, nada. O sea, en el coro de la primaria la maestra de música me decía, vos ¿por qué no te quedás callado mejor? Sí, a ese nivel. Es mala, pero... La historia que tenemos de profesores de música. Charlie decía, morí sin morir y me abracé al dolor, dicen una. Vos abrazate ahora. Bueno, yo me abrazo esto y lo voy a hacer. Para mí tenés que abrazar a la fe como decía la película. O sea, hay que ir directamente para conservar la fe, abrazarse a la fe y todo sale. Siempre se acomoda. Y Jerry, te despedimos porque nos vamos con esta canción. Dale. Esta canción. Gracias. Bueno, un lujo, la pasé espectacular. Fue hermoso sí, hasta ahora. De ahora en más, ahora voy a desbarrancar con lo que sigue y voy a arruinar todo lo que pasó, pero hasta ahora estuvo buenísimo. Bueno, tiene el desafío que es una canción que empieza sin introducción, es así, el maestruli toca un acorde y tenemos que entrar todos diciendo Un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Poco a poco fui creciendo y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo como pompas de jabón. Te encontraré una mañana dentro de mi habitación y prepararás la cama para dos. Y prepararás la cama para dos. Somos María Paula Renela y Gaby Marsiglia. Nos despedimos hasta el siguiente episodio. Si quieren tener más información sobre los entrevistados, nuestros apasionados, los invitamos a seguirnos en Instagram, Derecho a la Pasión. Allí quedarán los links complementarios. Y agradecemos también la grabación y edición del episodio a cargo de otro maestro, Daro Halfin.